Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Zongman. Bebé dragón de ojos azules, recogido por el rey caballero opción 1. Convertirse en rey opción 2. Convertirse en el protagonista de una novela ligera opción 3. Convertirse en un dragón blanco de ojos azules. Al considerar estas tres opciones, un verdadero viajero del tiempo no dudaría en absoluto. Es necesario elegir. La oportunidad de ser humano existe en cada vida, pero la oportunidad de convertirse en un dragón blanco de ojos azules solo puede presentarse una vez en esta vida. Ese día, Artoria, quien siguió a los aldeanos a la montaña para extraer piedras, nunca hubiera pensado en eso. La piedra blanca que ella trajo de la montaña en realidad contenía un bebé dragón azul y blanco. ¡Ah, wow! Genial, qué lindo, ¿puedo quedármelo? Capítulo 132. Daimao, eres demasiado débil. Este es un hecho conocido por todos excepto por niños como Ilia. La humana artificial llamada Irisbiel Bone Inzbern es el pequeño santo grial preparado por la familia Inzbern específicamente para esta guerra del santo grial. En esencia, no se la puede llamar realmente un ser humano. Porque desde el momento en que nació, todo el sentido de su vida quedó determinado. Cuando el poder mágico se acumule a un nivel suficiente para activar el sistema del Gran Santo Grial, se activarán todos los circuitos mágicos de su cuerpo, lo que le permitirá realizar la alquimia humana definitiva. Eso es lo que el lado mágico llama conocimiento tabú. Convertir un ser vivo en materia inorgánica pura. Ni siquiera un mago egoísta haría normalmente algo así. Pero como la propia Irisbiel es una humana artificial, esta situación está permitida de forma sutil. La alquimia humana, por supuesto, no está permitida, pero no importa si se trata de un producto alquímico puro desde el principio. Eso es, a grandes rasgos, lo que significa. Por cierto, este 20 es también la razón por la que Gilgamesh en la línea del mundo original odia tanto a Ilia. A sus ojos, Ilia no era más que un mero objeto. Lo único valioso en ella era su corazón, que era considerado la fuente del poder mágico. Pero este objeto se presenta en forma humana, afirma tener emociones humanas e incluso se llama a sí mismo un ser humano real. ¿Quién te crees que eres? Enkidu. Como arma divina, Enkidu tiene muchas similitudes con el llamado pequeño santo grial. Pero ni siquiera Enkidu se llamó a sí mismo un ser humano, ¿de acuerdo? Hasta el último momento de su vida, Enkidu se consideró una herramienta para ayudar al rey a gobernar el país, aunque Gilgamesh lo había considerado durante mucho tiempo un verdadero ser humano y un amigo. ¿Cómo te atreves a hacer algo que ni siquiera Enkidu hizo? Tiene que haber un límite a lo repugnante que puedes ser. Este es el verdadero pensamiento de Gilgamesh. Incluyendo al Gilgamesh actual, su visión de Irisbiel es en realidad la misma. Es solo porque Irisbiel puede reconocer su misión como una herramienta que la actitud de Gilgamesh hacia ella ha cambiado de repugnante a indiferente. Por supuesto, la actitud de Gilgamesh no importa. Lo que realmente importa ahora es la actitud de Enkidu. Si no me equivoco, el noble fantasma del asesinato debería ser la cadena celestial. Shirataki le reveló a Altria la información que conocía y las tácticas que podrían implementarse utilizando esta información. Su noble fantasma es el noble fantasma de la purificación, y tiene un fuerte efecto inhibidor sobre todo el mal de este mundo. Además, esa santita debería tener un canto bautismal específico para los males de este mundo. La iglesia catedral se especializa en esto, así que es imposible que no lo sepa. De hecho, Shirataki tenía motivos para dudar. Este dúo de la Santa Iglesia fue enviado por la fuerza supresora para lidiar con esta guerra del Santo Grial. Para el noble fantasma de rectificación más el verdadero santo, su existencia es simplemente como el enemigo natural de todo el mal en este mundo. Pero aún así, no debemos ser descuidados. Lo más problemático del mal en este mundo no es definitivamente su poder, sino su imposibilidad de eliminarlo. Esta es también la naturaleza del mal en este mundo.
Mientras exista la especie humana, nunca será posible eliminarla, ni siquiera suprimirla. El plan original de Shirataki era transformarse una vez más en la bestia que gobierna el principio sublime y traer toda la malicia a esa falsa utopía. Pero ahora que Artoria está dispuesto a ayudar, el plan de batalla puede cambiar. Longominiada. Esta lanza sagrada utilizada para fijar la superficie del mundo puede incluso penetrar conceptos, por lo que puede que no sea un gran problema lidiar con los males de este mundo. Esto significa que hicieron lo mejor que pudieron. La pregunta restante era si Iris Biel podría mantener su conciencia de sí misma y resistir hasta el final de la guerra del Santo Grial bajo el doble impacto del gran sistema del Santo Grial y el mal de este mundo, pero eso no era algo en lo que pudieran ayudar. En este asunto únicamente puede confiar en sí misma. Quizás todavía haya amor por Ilia. Shirataki negó con la cabeza. Sintió que Iris Biel debería poder aguantar. Después de todo, ella fue convertida en un espíritu heroico, el grial del cielo de Iris Biel, por la fuerza restrictiva en esa forma, ¿verdad? El trono de héroes es una existencia que trasciende la línea de tiempo. Mientras este espíritu heroico exista, significa que definitivamente puede hacerlo y no hay necesidad de preocuparse en absoluto. Sin embargo, dejando estas cuestiones de lado, Shirataki ahora tiene una pregunta más importante. ¿Debería realmente Altria sacar la lanza sagrada? Longominier es la clave del fin del mundo. Esta fue la evaluación anterior de Skatats de la lanza sagrada, y sigue siendo correcta hasta el día de hoy. Al igual que el rey caballero que sacó esta lanza sagrada, marcó el comienzo del fin de Gran Bretaña. Si esta lanza sagrada se usa aquí, significa que este planeta realmente ha entrado en la cuenta regresiva para el fin del mundo. Shirataki estaba un poco preocupado. Había una cosa que le avergonzaba decir. Si el precio de salvar a Iris Biel fuera el fin del mundo, ¿aún estaría dispuesta a sacar la lanza sagrada? La respuesta es por supuesto. ¿Crees que si no saco esta lanza sagrada, no llegará el fin del mundo? Ni lo sueñes. ¿Acaso no hemos oído hablar de ese mundo destruido por la organización llamada Chaldea? Y aunque el mundo sufra una crisis así, ¿no siguen esos niños trabajando duro y prosperando? Eres una buena persona en todos los sentidos, excepto que eres un poco débil. Siempre esperas cambiar con tu propia fuerza las cosas destinadas a ser destruidas, pero a menudo cometes errores más graves por tu propia compasión. Tienes que entender que el poder humano es limitado. Ya sea tú o yo, solo podemos hacer lo que podemos hacer. Además, no creo en absoluto que el futuro de este mundo no pueda albergar la sonrisa de una madre. Excelente reseña de Altria. Su aspecto entusiasta y ambicioso hizo que Shirataki estallara de risa. Capítulo 133. Entrenamiento especial para hombres. Al día siguiente, temprano por la mañana. Hoy es el tercer día de la guerra del Santo Grial. El joven mago llamado Waver Velvet permaneció aturdido en la suave cama por un rato, y luego gradualmente recordó su situación actual. Ah, por cierto, nos alojaremos en el castillo de Innsbern. Debido a que este lugar fue elegido como campo de batalla para luchar contra el mal de este mundo, Caster necesitaba trabajar horas extras para construir una base mágica aquí. Estos magos viven en este castillo lejos de la ciudad de Fuyuki. Afortunadamente, en este castillo hay suficientes habitaciones, por lo que incluso si de repente llega mucha gente, la recepción se puede completar con mucha facilidad. Se siente un poco irreal. Es como un sueño. El joven mago terminó de lavarse, pero el agua fría no despertó del todo su conciencia. Más bien, le hizo sentir aún más irreal. Todo el mal de este mundo, murmuró para sí mismo algo que sonaba aterrador, mientras su rostro mostraba la misma timidez y cobardía de siempre. ¿Cómo es que de repente me convertí en un héroe que quiere salvar el mundo? Al mirarse al espejo, el joven mago sintió una sensación de sueño muy irreal. Hace unos meses, él era un hombre común y corriente, no, debería decir que era un mago con calificaciones extremadamente pobres, que estudiaba mucho en la Torre del Reloj. Pero ahora se ha convertido en una conocida estrella en ascenso en la Torre del Reloj, un discípulo favorecido por el jefe de la familia El Melloi, e incluso tiene la oportunidad de participar en esta guerra para salvar al mundo. Por otra parte, ¿esta guerra para salvar al mundo realmente tiene algo que ver con él? Weber meneó la cabeza en silencio. No, no tiene nada que ver con él. Él conocía claramente sus propios talentos, y sabía aún más claramente que todo lo que tenía ahora no lo había obtenido por su propia habilidad. Zhuge Kongming, que Caster era la clave de su nivel actual. Pero ese espíritu heroico está a punto de desaparecer.
En 4 días, la guerra del Santo Grial terminará y los sirvientes invocados desaparecerán, ¿lo perderé todo? Pensando en esto, el joven mago, que estaba inmerso en un dulce sueño, de repente se despertó. Pero cuando miró a su alrededor, descubrió que lo que veía no era el mundo real, sino un infierno en la tierra lleno de desesperación. No, habría que decirlo. Para un mago como él que no tiene ningún talento. Este mundo real en sí mismo es un infierno en la tierra lleno de desesperación. Weber abrió la puerta silenciosamente y bajó las escaleras con cautela. Descubrió que ya había mucha gente reunida en el restaurante. El rey pelirrojo tiene la voz más fuerte donde quiera que va, pero, sorprendentemente, no es el que más come. Los 2 dragones que caminaban en las esquinas de la larga mesa estaban terminando la comida en la mesa a una velocidad increíble, como si estuvieran compitiendo en una competencia. En la otra esquina de la mesa estaban sentados algunos magos. Entre ellos destacaba especialmente Caster, que sostenía un cigarro en la mano. Al ver las ojeras bajo sus ojos que parecían haberse vuelto más pesadas nuevamente, Weber supuso que no había dormido en toda la noche. El orgulloso rey dorado no está aquí, obviamente, aún no ha aprendido a compartir la felicidad con la gente. Pero entre estas personas, lo que realmente llamó la atención de Weber fueron los niños sentados en la sala de estar viendo la televisión. Tousaka Sakura, Kallen Aldesia, y Jasbiel Bone Inzbern. Eran niños pequeños, el mayor no tendría más de 7 años. Pero como mago, Weber ya había visto el asombroso potencial que mostraban. Una es una monja con los estigmas, y la otra es una mitad humana nacida de Inzbern. No hay necesidad de decir mucho sobre la situación de estas 2 jóvenes. Mientras puedan crecer saludablemente, seguramente se convertirán en grandes figuras en el futuro. Y esa pequeña niña llamada Tousaka Sakura también era increíble. 30 circuitos mágicos principales más 40 circuitos mágicos auxiliares, un total de 70 circuitos mágicos. Un número tan aterrador hizo que él, un mago mediocre con solo unos pocos circuitos mágicos, ni siquiera se atreviera a soñar con igualarla. Sin mencionar que también tiene la actitud extremadamente rara para la magia de números imaginarios, esos magos del departamento de astronomía seguramente la amarán hasta la muerte. Este es el mundo real que pertenece a los magos, ¿verdad? El trabajo duro sin duda tiene recompensa, pero el requisito para trabajar duro debe ser el talento. Mientras Weber pensaba desanimado, se sentó a la mesa del comedor y cogió un trozo de pan. Sin embargo, antes de que pudiera comer el pan que tenía en la mano, una gran bofetada le cayó sin piedad en la espalda. Tos, Rivier, ¿tú, qué estás haciendo? El repentino ataque asustó a Weber. Pero entonces, Weber descubrió algo aún más horrible. El restaurante, que en ese momento estaba lleno de gente, de repente quedó en silencio. Todas las miradas estaban fijas en él, como si estuvieran mirando a un animal en una jaula en un zoológico. ¿Estás pensando soy una mierda? No me mires, no me mires. ¿Tú, cómo lo sabes? ¿Puedes leer la mente? Claro que no puedo leer la mente. No soy mago. Pero tus pensamientos están escritos en tu cara. El rey de los conquistadores se rió a carcajadas y continuó dándole palmaditas en la espalda al joven mago. Luego miró significativamente al mago de mediana edad que estaba fumando en la esquina. El mago parecía cansado y parecía que no quería hablar en absoluto. En cuanto a Kenneth, debería haber impedido que Ryder hiciera esto, pero también estaba observando la actuación de Weber con gran interés, como si estuviera viendo una ópera muy interesante. Está bien, está decidido. El rey de los conquistadores Iskandar rugió y de repente se levantó de la mesa. Debido a su altísima estatura, levantó al joven mago con mucha facilidad. Sus pies estaban a unos 20 centímetros del suelo. ¿Decisión que vas a decidir? Weber estaba en pánico. No tenía idea de lo que estaba planeando el gorila pelirrojo. Por supuesto que decidí darte un entrenamiento especial, Shen. Entrenamiento masculino, igual que en la televisión. Siguiendo el dedo del rey de los conquistadores, Weber finalmente vio lo que las 3 niñas estaban viendo en la televisión. Ultraman Leo. Capítulo 134. El juego del rey fuera del castillo, en el bosque. El joven mago fue atado a un árbol que tenía al menos 300 años. La persona que lo ató fue Irisbiel, un ser creado por el hombre de la familia Inzbern. Ella utilizó la alquimia ancestral de su familia para crear hilos mágicos similares al cabello, que eran a la vez resistentes y fuertes. Y frente al joven mago, a unos 500 metros de distancia. El carro que debía estar dedicado a Zeus ya estaba listo para pasar al control del rey pelirrojo.
Incluso se podía oír débilmente el sonido del viento y los truenos. Otros permanecieron a lo lejos observando este entrenamiento especial. ¿No le harán daño? La niña llamada Toosaka Sakura es la más amable, y es la única que piensa primero en la seguridad de Waver. Pero fue exactamente por eso que Toosaka Tokiomi insistió en dejarla ver este entrenamiento especial. El mundo de los magos es inherentemente cruel, y aquellas emociones que pertenecen a los humanos comunes solo se convertirán en obstáculos en el camino del mago hacia adelante. Para ser honesto, incluso hasta ahora, Saka Tokiomi no se ha arrepentido de su decisión de adoptar a Sakura. Otra familia de magos, no hizo nada malo en estas 220 cosas, el único error que cometió fue que no debería haberla adoptado en la familia Matou. Eso suena cruel y desalmado, ¿verdad? Pero si no adoptaba a su pequeña hija, sino que la mantenía a su lado y la criaba como una persona común, entonces en el futuro ella definitivamente resentiría a sus padres y a su hermana mayor que estaba calificada para heredar el sello mágico de la familia Tosaka. Hermanos que se matan entre sí, hermanas que se matan entre sí. Este tipo de complots son muy comunes en las familias de magos. Vamos, hermano mayor. No tengáis miedo, venid al carro. Ella estaba muy emocionada. Agitó las manos y gritó fuerte, repitiendo las palabras que acababa de aprender de Ultraman Taro. Sus problemas también eran enormes. Este es un niño pequeño que creció en las montañas nevadas y no tiene concepto de cómo debería ser un ser humano. Ella no sabía lo que eran la vida y la muerte, y no sabía lo que era el miedo o el dolor. Si ella hubiera estado atada a ese árbol, ni siquiera habría intentado esconderse, porque no tenía idea de lo que sucedería después. Bueno, y además está la monja Loli a su lado que tiene una expresión indiferente, como si no le importara nada. 3 niños problemáticos. Altria también estaba observando este entrenamiento especial. Pero a ella no le interesaba el resultado de ese entrenamiento especial. Con tantos espíritus heroicos y magos excelentes allí, el joven estaría bien. Lo máximo que te dolerá será unos días. Pero al mismo tiempo, Altria sintió vagamente que la escena le parecía familiar, con una fuerte sensación de déjà vu. El acto de imponer la propia voluntad a los demás es como cuando me obligaste a matar a mi pueblo, Señor Dios. Mirando hacia atrás ahora, fue realmente cruel. Me obligaron, siendo una chica hermosa en ese entonces, a hacer algo tan cruel. Vina, que estaba detrás de Shirataki, habló en un tono asustado, pero al mirar la expresión tranquila en su rostro, no había rastro de miedo o arrepentimiento en absoluto. Parecía estar mostrando su crecimiento. Pero Shirataki captó el punto clave de esta frase. Así que finalmente estás dispuesta a admitir el hecho de que ya no eres una niña, sino un monstruo milenario. Llevas tanto tiempo en el mundo, ¿por qué no vuelves a visitar a la familia de magos? ¿Te gusta el tratamiento de la familia? ¿Está en problemas? Por favor, pide a los antepasados que salgan. Ah. Dios mío. ¿Estabas hablando un idioma nuevo hace un momento? ¿Por qué no entiendo nada? Las peleas diarias entre Shirataki y Huella. Pero sin darse cuenta le recordó a Altria quien estaba a su lado. Sí, eso es. Ella se giró y miró al rey pelirrojo que conducía el carro hacia el joven mago. Ella ya comprendió completamente la situación. Esto encaja con el rey instruyendo a sus súbditos. Pero la pregunta ¿es este el tipo de relación entre ese joven mago y el famoso rey de los conquistadores Iskandar? No importa lo que piensen los demás. El entrenamiento especial del rey de los conquistadores para el joven mago duró un día entero. Por supuesto, el contenido del entrenamiento especial no se trata solo de ser atropellado por un carro. También incluye que Waver conduzca el carro para golpear al rey conquistador que está atado a un árbol. Saber cómo lanzar un ataque también es una parte importante del desarrollo del coraje. ¿Pero qué puedo hacer? Quizás sea porque es la primera vez que hago esto. El joven mago fue completamente incapaz de controlar el carro. O no pudo controlar la dirección o fue arrojado fuera del accidentado carro, en el peor momento, incluso perdió el control del carro, lo que provocó que se precipitara hacia el rey dorado que había regresado del exterior. Cultivadores varios. Gilgamesh usó las cadenas del cielo para atar el carro atacante y gritó maldiciones. Pero no descargó su ira en el joven mago, sino que miró a Iskandar que estaba calmando al toro sagrado con una mirada aguda. Este es un espíritu heroico extremadamente arrogante. En su visión del mundo, solo Enkidu puede comunicarse con él en igualdad de condiciones, y luego están los diversos falsos reyes, que son los siguientes en la fila. En cuanto al resto de la gente, ni siquiera los consideraba seres humanos. No te enfades, ¿sabes?
Viendo a alguien como tú con un temperamento regio, es comprensible que el carro pierda el control a veces. Iskandar le dio una palmadita al toro sagrado en la cabeza y volvió a subir al carro. Al mismo tiempo, otras personas se reunieron y miraron juntas el cielo distante. El sol se ha puesto. La tercera noche de la Guerra del Santo Grial está por llegar. Y el gran emperador romano finalmente subió de nuevo al podio y sacó de una caja de cartón cerrada el tema del partido de esa noche. Déjame ver qué es. ¿El juego del rey? A ver quién es el verdadero rey. TSK. ¿Qué sentido tiene comparar esto? Soy el emperador, así que seguro que ganaré. Para ser justos, simplemente sacaré otro, Nero arrojó la nota que tenía en la mano a un lado y quiso dibujar un nuevo objeto de competición. Sin embargo, Shua, cadenas doradas salieron de dos direcciones diferentes y ataron sus brazos al mismo tiempo. Simplemente mejor que esto. Los concursantes debajo del escenario dijeron al unísono. Capítulo 135. Shirataki. Solo vi a 4 reyes que perdieron su país. Juego de Reyes. Este es un juego social multijugador que se originó en Japón. Se utilizan varias cartas de juego como accesorios. El que saca se convierte en rey y puede dar órdenes a otros jugadores. Pero el juego del rey que se celebra en esta gran arena del Imperio Romano no es ciertamente tan sencillo. Dime cómo quieres comparar. ¿Poesía? ¿Debate? ¿Deporte? ¿Lucha? No importa en qué compitamos, ganaré. Nerón bajó de la plataforma, todavía con aspecto arrogante. Pero los demás simplemente no se molestaron en prestarle atención. Admitieron que este emperador rosa rojo realmente podría haber dominado muchas habilidades y desarrollarlas hasta el extremo, alcanzando el reino de las habilidades divinas, pero eso no tenía nada que ver con ellos como reyes. Como un verdadero rey, de principio a fin, pueden competir en un solo campo. Así es el camino de cada uno de ellos. Pero, de nuevo, algo como el camino real no se puede expresar completamente con solo palabras. Una cosa es como decirlo y otra muy distinta es hacerlo. Por lo tanto, si no puedes convencer a la otra parte con palabras, ¿por qué no iniciar una verdadera batalla entre reyes en esta tierra donde el escenario puede cambiar a voluntad? ¿Su Alteza puede hacer esto? Después de dudar por un momento, el rey Iskandar de los conquistadores se acercó a la pequeña santa y le contó su idea mágica. Bueno, creo que debería ser posible, ¿no? ¿Pero cómo se te ocurrió esta idea? Ese día fui de compras con el mago al centro comercial y vi que iban a lanzar un juego llamado Gran Estrategia, así que tomé nota. La pequeña santa asintió y levantó la bandera de Navidad en su mano. Al momento siguiente, el paisaje circundante volvió a cambiar. La magnífica ciudad de Roma desapareció, reemplazada por un vasto continente que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pero en realidad la superficie del terreno no ha cambiado en absoluto, solo que el tamaño de todo se ha reducido proporcionalmente. Juego Sandbox. Esta fue la idea propuesta por el rey de los conquistadores. Él, Nerón, Gilgamesh y Altria, estos 4 verdaderos reyes, establecerán cada uno su propio país en esta tierra y, a través de competiciones en diferentes campos, competirán para ver quién es el verdadero rey. Por supuesto, como es un juego para 7 personas, los otros 3 sirvientes también pueden participar. Shirataki, Enkidu y Zuge Konmin, estos 3 sirvientes que no son reyes, establecerán 3 tipos diferentes de ciudades-estado en esta vasta tierra. Otros reyes podían conquistar estas ciudades-estado por la fuerza para expandir sus propios territorios. También podrían enviar enviados a estas ciudades-estado para obtener su apoyo. Cada una de estas 3 ciudades-estado tiene diferentes efectos. Por ejemplo, la ciudad-estado de Enkidu. Si la conquistas, puedes obtener una mejora llamada refuerzo de la agricultura y prosperidad del país, y la producción de grano del país aumentará en un 50%. Si te conviertes en su líder, puedes reclutar un tipo especial de soldado llamado Caballeros de Warcraft a través de la ciudad-estado para ayudar en el combate. Entonces, el juego de esta noche es verlos jugar una versión real de Civilization 6 o Victoria 3. Era un mundo desconocido y vasto. Los 4 reyes fueron enviados a diferentes regiones y construyeron sus propios países desde cero. Confiando en la ventaja de estar cerca del río, Uruk creada por el rey Gilgamesh fue la que se desarrolló más rápido y fue la primera en ingresar a la civilización agrícola de la Edad de Piedra. Hizo las paces con la ciudad-estado vecina Enkidu y formó la famosa Liga Enkidu. Su civilización floreció durante un tiempo. Pero justo cuando cree que su victoria está asegurada, aparece un enemigo formidable. Reino de Macedonia.
Este reino, liderado por el rey conquistador Iskandar, era un reino extremadamente guerrero, y su distintiva caballería incluso cruzó la frontera del reino de Uruk y saqueó frenéticamente las riquezas de los residentes fronterizos. El ejército liderado por el rey de los conquistadores llegó incluso a la ciudad de Uruk, obligando a Gilgamesh y sus soldados a luchar con ellos durante 3 meses, poniendo a toda la ciudad en una peligrosa situación de falta de agua y alimentos. En el momento crítico, fue el rey caballero del reino de Camelot quien intervino para ayudar. Ella condujo a sus caballeros sagrados para atacar al ejército del rey conquistador desde el flanco y levantó el asedio de Uruk. 0. Solicitar flores. Como resultado, surgió una situación de 3 reinos. El reino de Uruk tenía la economía más próspera y la influencia general más fuerte. El reino de Macedonia tenía la mayor fuerza militar y la mayor superficie terrestre. El reino de Camelot, con una tierra relativamente pobre, tenía un fuerte apoyo religioso y una fe muy firme. En un lugar más lejano, aquellos comerciantes viajeros también trajeron esta noticia. Escuché que el emperador del Imperio Romano estaba celebrando un gran festival de arte e invitó a artistas de todo el mundo a participar. ¿Quién crees que ganará al final? Vina le pregunta a Shirataki qué piensa del partido. Justo ahora, su ciudad-estado cambió de manos nuevamente. Artoria recuperó la ciudad-estado del rey conquistador Iskandar, se la devolvió a su fundador y, naturalmente, se convirtió en el líder de la ciudad-estado. 0. Shirataki era demasiado perezoso para responder este tipo de preguntas. ¿Quién ganará? Es solo un juego falso, ¿por qué deberíamos estar tan obsesionados con ganar o perder? Sin mencionar que, al observar a los 4 reyes que se estaban volviendo cada vez más adictos al juego, Shirataki también descubrió algo como esto. Vina, dime. ¿Cuál es el criterio más básico para evaluar si un rey es excelente? ¿Debería compararse con la supervivencia del país? Vina lo pensó y respondió. Según los estándares utilizados por las generaciones posteriores para evaluar a esos reyes, los criterios más importantes deben ser si el rey es lo suficientemente sabio, si el país bajo su liderazgo es fuerte y cuál será el resultado final del país. Ahora bien, no importa el carácter personal de estos reyes ni lo poderosos que fueran los países que dirigían. Simplemente hace esta pregunta. ¿Cómo debe ser la reputación de un rey que perdió su país? Eso no debería ser una buena idea, ¿verdad? Eso es todo. Mirando a los 4 reyes que eran tan adictos que habían olvidado por completo el paso del tiempo, Shirataki suspiró. Estos 4 reyes que perdieron sus países todavía compiten aquí para ver qué camino real es mejor. Como mucho, podría sentarse en la misma mesa con emperadores como Yangguan, Liu Chan y Constantino XI. Predecir. Capítulo 136. Apariencia, el Santo Grial Negro. El tiempo de juego de hoy es excepcionalmente largo. Desde las 6 de la tarde del tercer día de la Guerra del Santo Grial hasta las 5 de la mañana del cuarto día de la Guerra del Santo Grial, cuando el pequeño santo hizo sonar el silbato que significaba fin del juego. Los 4 reyes que estaban completamente inmersos en la experiencia de juego se sorprendieron al descubrir que habían estado jugando durante toda una noche sin darse cuenta. Otros ya se habían ido a descansar y algunos incluso estaban disfrutando del desayuno de hoy. Maldita sea, si no se hubieran interpuesto en mi camino, habría conquistado todo su reino. El rey Iskandar de la conquista estaba un poco deprimido. En el juego Sandbox, él, que tenía la mayor fuerza militar, era el objetivo de los otros 3 reyes. Pero entonces, una sonrisa cordial e insatisfecha apareció nuevamente en su rostro. Sin embargo, poder luchar contra reyes como tú es realmente algo muy refrescante. Me recuerda a aquellos momentos en que jugué contra Darius. Darío es Darío III, el último emperador del Imperio Persa. En realidad, fue un gobernante muy bueno, con una perseverancia indomable y un espíritu de lucha. Se puede decir que si su oponente no hubiera sido Alejandro Magno, a quien el mundo le dio el nombre de conquistador, probablemente no se habría convertido en el último monarca, ¿verdad? El duelo entre reyes debería ser así. Derrotar a los débiles no es un logro del que valga la pena jactarse. Los verdaderos reyes solo lucharán y chocarán con otros verdaderos reyes. Y durante toda la noche de batalla de ayer, estos 4 reyes sintieron algo diferente a los demás. La tiranía de Iskandar era aterradora. Su aterradora fuerza de poder luchar 1 contra 3 y usar su poderío militar para reprimir al enemigo obligó a los otros reyes a admitir, en términos de estrategia, este rey era realmente mejor. Pero la caballerosidad de Altria es igualmente incomparable, y la creencia de luchar por la justicia recorre toda la historia.
Otros reyes también tuvieron que admitirlo. Como aliada, ella era sin duda la más tranquilizadora. De manera similar, aunque Nerón, como emperador romano, no era tan talentoso en lo militar y en el arte de gobernar como otros reyes, su búsqueda apasionada de la cultura hizo que otros reyes sintieran profundamente lo que significaba invasión cultural. Al final, solo quedaron unas pocas ciudades pertenecientes al Imperio Romano, pero la cultura originaria de Roma se extendió ampliamente en sus respectivos países. En cuanto a Gilgamesh, bueno, solo puedo decir que el país bajo su gobierno era realmente próspero y la gente estaba muy bien organizada. A pesar de haber sido robado tantas veces por Iskandar, todavía puede sentarse firmemente en el trono de No. 1 en fuerza general. Bufido. Es solo un juego falso. No puede mostrar el estilo de este rey. Gilgamesh comentó con voz muy desdeñosa. Estos llamados reyes no tenían idea de a qué tipo de enemigos se enfrentaban en ese momento, por lo que era natural que dijeran tonterías aquí. Pero de nuevo, si lo usan como espectáculo secundario, no está tan mal. Al menos realmente complaciste a este rey. El cuarto día de la Guerra del Santo Grial, durante el día. Originalmente, hasta el mediodía, era un día normal y corriente como cualquier otro. El joven mago era perseguido constantemente por el rey pelirrojo que conducía un carro, y estaba recibiendo un entrenamiento especial para convertirse en un hombre. Caster y Jeanna Lily continuaron perfeccionando su formación mágica, asegurándose de que no se perdiera nada. Ella presionó a Toosaka Sakura en el sofá y la obligó a llamar a su hermana, pero por alguna razón, esta chica aparentemente tranquila se negó a obedecer y se negó a decir una palabra. Esta es una vida cotidiana cálida y hermosa. Pero después del almuerzo, esta rutina diaria fue interrumpida por un ruido sordo. Plaf, Irisbiel había terminado su almuerzo y estaba a punto de levantarse de su silla. De repente sus piernas se debilitaron y cayó pesadamente al suelo. ¿Madre? En ese momento, ella no sabía la gravedad del problema. Ella simplemente corrió al lado de su madre y trató de tocar el cuerpo de Irisbiel. Pensó que su madre estaba jugando algún juego con ella otra vez. Pero después de presionar por un largo tiempo y sin que Irisbiel respondiera, la pequeña Loli de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Papá, ella llamó a la única persona en la que podía confiar con una voz que no sabía por qué, pero estaba muy ansiosa. Emiya Kiritsugu, que estaba arreglando facturas con Isaumaiya en el estudio, se apresuró a acercarse después de escuchar el llanto de Ilia. Revisó el estado de Irisbiel lo más rápido posible. Estaba inconsciente, parecía haber perdido el control, pero aún respiraba. Sí. Ya es esta hora. Emiya Kiritsugu estaba un poco nervioso. Él sabía que ese día llegaría y pensaba que estaba bien preparado para ello. Pero cuando ese día realmente llegó, su mente asesina, que según él estaba absolutamente tranquila, se volvió tan confusa que casi no podía pensar. Casi aturdido, recogió a la inconsciente Irisbiel y entró en la habitación que el mago y la pequeña santa habían preparado para ella. Parece que el gran santo grial se está activando más rápido de lo que pensábamos. La condición de Alice también atrajo la atención de otros. Caster, que poseía el ojo del cognición, observó la situación de las venas espirituales subterráneas y descubrió que todo el sistema del santo grial ya estaba en un estado de inquietud. Es porque el juego de ayer duró demasiado, lo que provocó que se consumiera demasiado maná. Según el plan que elaboraron originalmente, el momento debería haber sido el adecuado. Pero el juego del rey de ayer consumió más poder mágico. El santo grial actual ya está en un estado en el que puede activarse en cualquier momento. La buena noticia es que nuestro diseño es casi el mismo. Entonces solo tenemos que esperar. Caster fumó un cigarro y analizó con calma. Pero al momento siguiente, de repente vio algo. La expresión de su rostro se congeló y el cigarro que tenía en la mano cayó al suelo. ¿Esperar? ¿Esperando qué? ¿Esperándome? Una voz tan dulce y hasta un poco seductora de repente sonó fuera de la puerta. Allí está una persona que absolutamente no debería estar allí. Irisbiel von Einsberg. O puedes llamarla, el Santo Grial Negro. Capítulo 137 Sistema. Estoy en silencio, no significa que esté muerto. Esta podría ser una escena que dejaría a Caster tan avergonzado que se quedaría sin palabras, o incluso avergonzado de enfrentar a alguien. Construí una posición mágica absolutamente segura. Esta fue una promesa que había hecho a otros. Por supuesto que hizo un muy buen trabajo. Basándose en su propia experiencia, creó una habitación especial que puede usarse para defenderse de todo el mal de este mundo.
También pedimos a Su Alteza la Santa de la Iglesia Catedral que reforzara la sala con varios cantos bautismales. No es exagerado decir que incluso si el sistema del Santo Grial realmente explota al final, provocará que el lodo negro que contiene todo el mal de este mundo continúe fluyendo. La sala especial que construyó también garantizó que los riesgos se minimizaran o incluso eliminaran. Desde cierta perspectiva, se podría decir que los preparativos de Caster fueron bastante minuciosos. Incluso había considerado el peor escenario posible. Pero nunca había considerado la situación que tenía delante. El sistema del Gran Santo Grial estaba en un estado en el que podía activarse en cualquier momento, causando que Irisbiel, el Santo Grial menor, perdiera el conocimiento. El mal de este mundo que residía en el sistema del Gran Santo Grial 20 aprovechó la oportunidad para colarse, tomó el control de este cuerpo y luego salió de la habitación abiertamente. Se puede ver que has estado colocando la barrera con mucho cuidado. Pero, desafortunadamente, ¿alguna vez has considerado la posibilidad de que pueda salir de esa habitación simplemente girando el pomo de la puerta? El Santo Grial negro se burla del descuido del mago. Y cuando miró a aquellos sirvientes que se acercaban a ella sin darse cuenta, no había miedo alguno en su rostro. ¡Qué cruel! ¿De verdad tienes que destruirme? Solo quiero sobrevivir. El Santo Grial negro dijo esto en un tono muy agraviado, pero la expresión de su rostro se volvió cada vez más desenfrenada, incluso sin escrúpulos. En ese caso, no me culpes por ser despiadado. Berserker. El Grial negro levantó su mano izquierda. En el dorso de su mano, el sello de comando que debería haber pertenecido a Irisbiel brillaba con una encantadora luz roja. No es bueno. Altria se había dado cuenta de lo que estaba intentando hacer. Pero en este caso, era demasiado tarde para detenerlo. En nombre del hechizo de mando, Berserker, libera tus ataduras y muestra tu verdadero yo. Auge, antes de que el Santo Grial negro terminara de hablar, una violenta sensación de temblor se sintió en el castillo. Bajo la influencia del hechizo de comando, Shirataki estaba de pie en el castillo en forma humana. Inmediatamente perdí el control de mi cuerpo. Boom boom. El castillo se está derrumbando. Una enorme figura utilizó directamente su cuerpo para derribar todo el castillo. Ese era un verdadero dragón. Tiene un cuerpo blanco puro y un par de ojos azules llenos de majestuosidad. Pero ahora, este dragón blanco parecía estar afectado por alguna fuerza maligna. Un aura siniestra de color rojo y negro envolvió su cuerpo blanco puro, haciendo que su cuerpo ya no fuera sagrado y sus ojos ya no fueran puros. ¿Ah? ¿Aún te resistes? Debo decir que, para un berserker, es realmente difícil mantener la cordura a este nivel. ¿Pero qué pasa si este es el caso? El Santo Grial negro levantó nuevamente su mano izquierda y usó el segundo y tercer hechizo de comando en sucesión. Santo Dragón Blanco, sumérgete de nuevo en el fango del caos. Entonces, hazte uno conmigo. Se está haciendo de noche. Era claramente mediodía y el sol brillaba intensamente en ese momento, pero en un abrir y cerrar de ojos, toda la luz se perdió. Fuego, Tousaka Tokiomi utilizó la magia del fuego transmitida por los ancestros de la familia Tousaka para iluminar completamente el espacio circundante. Entonces, en el castillo convertido en ruinas, la gente fue testigo de lo que era el verdadero terror. ¡Guau, qué grande! Era un dragón negro. Su enorme cuerpo no solo cubría todo el bosque, sino también la distante ciudad de Fuyuki. Había un barro negro fluyendo sobre el cuerpo del dragón que parecía muy siniestro. Como espíritu heroico, Altria sintió instintivamente que el barro negro debía ser algo muy aterrador que incluso podría corroer la base espiritual de un espíritu heroico. Para espíritus heroicos como ellos, aquello llamado todo el mal de este mundo es de hecho el veneno más mortal. Es realmente problemático. Altria sostuvo la lanza sagrada en su mano, sintiéndose un poco preocupada. Solo tenía una oportunidad de usar la lanza sagrada, pero incluso ahora no estaba segura de si esta lanza sagrada podría derrotar al Santo Grial negro que se había convertido en uno con Shirataki. Y el Santo Grial negro se reía salvajemente. Mostró la mitad de su cuerpo en forma humana sobre la cabeza del dragón. Por supuesto, la parte superior del cuerpo. Jajaja, ríndete. No hay forma de que puedas derrotarme tal como estoy ahora. ¡Qué fuerza tan poderosa, qué cuerpo tan perfecto! Este poder está ahora a mi disposición. Ahora es imposible para ti derrotarme. Ella se reía salvajemente. Como si fuera por una alegría excesiva, la expresión de su rostro de repente se volvió extremadamente feroz, es decir, el nivel de la llamada expresión facial. Sin embargo, 0 puntos.
De repente, una voz burlona resonó en este mundo que ya estaba completamente envuelto en la desesperación. El Santo Grial Negro miró a su alrededor y finalmente se sorprendió al descubrir que la voz en realidad provenía de su cuerpo. ¿Cómo es posible? Ella no estaba muy convencida. ¿Cómo podría alguien mantener un claro sentido de sí mismo estando rodeado de todo el mal de este mundo? Ella abrió la boca sorprendida y su rostro originalmente delicado se distorsionó. Está bien, esa es la expresión. Ahora te puedo dar un 10. El sonido continuó, sacudiendo al mundo entero. ¿Aún quieres ganar así? Incluso hizo algo así como fusionarse con un monstruo. ¡Qué muerte tan típica de un villano! Pero entonces otra vez. Si no haces esto, no me será fácil atraparte. Shirataki se sintió un poco triste porque la astucia del Santo Grial Negro fracasó. En realidad, ella era muy inteligente y utilizó una forma muy astuta de evitar la trampa que le había tendido Caster, pero no tenía idea de que cuando le dijo a Shirataki, hazte uno conmigo, su estrella de la muerte ya brillaba más que el sol. Sistema, alguien está intentando tomar el control de mi cuerpo. ¿Qué opinas? Morder, se descubrió una anomalía. Comienza a matar. Capítulo 138. La encarnación de la luz llega aquí. Este es un caso en el que la verdadera inteligencia fracasa. Esto ilustra perfectamente lo que significa hay un camino al cielo pero no lo tomas, no hay puerta al infierno pero llegas a él. Bajo la regla del sistema de borrado forzado, la conciencia maligna de este mundo, o más bien, Angora Mainyu escondida en el sistema del Santo Grial, desapareció de este mundo sin siquiera causar una onda. Sin embargo, esto no significa el final de este incidente. Aunque Angra Mainyu haya desaparecido, los males de este mundo que dependían de él no desaparecerán. Comenzaron a reunirse frenéticamente hacia el cuerpo de Shirataki, obviamente tratándolo como su nuevo apoyo. Shirataki no rechazó la llegada de estos males de este mundo. Al principio no podía negarse y, al mismo tiempo, no quería negarse. La comida chatarra también es comida. Aunque sea carne de monstruo, si está bien procesada, puede llenarte el estómago. Esta es una cita famosa de un rey británico y es muy apropiada para usar aquí. Energía. Tal vez a los ojos de otras personas, estos males de este mundo, como el barro negro, sean ominosos, malvados y terribles. Pero a los ojos de Shirataki, un verdadero dragón nacido al final de la era de los dioses que solo podía alimentarse del misterio para promover su continua evolución, solo veía energía infinita proveniente de los males de este mundo. Vamos, vamos. Comeré tanto como tú. Usa tu odio para allanar el camino hacia mi evolución definitiva. En las afueras de Fuyuki, sobre Innsbern. El dragón blanco envuelto en barro negro de repente comenzó a luchar. Las personas que estaban abajo no sabían qué había sucedido. Solo vieron que el Santo Grial Negro que estaba clamando hace un momento desapareció de repente. Además, el tamaño del dragón mágico en el cielo de repente comenzó a disminuir. No, no es más pequeño. Está solidificado. Caster, que tenía ojo perspicaz, lo vio con mayor claridad. El dragón en el cielo parecía haber absorbido todo el poder del barro negro. Su cuerpo ya no está tan hinchado como antes, sino que se ha vuelto más sólido y puro. Al mismo tiempo, probablemente debido al efecto del mal de este mundo, la apariencia de este dragón también ha sufrido un gran cambio. Tres cabezas, el dragón en esta forma es aproximadamente 3 veces el tamaño del dragón blanco de ojos azules. Al mismo tiempo, 3 enormes cabezas de dragón idénticas aparecieron en su cuerpo. Las 3 cabezas de dragón rugieron simultáneamente, sacudiendo el cielo. El aterrador poder contenido en ellas incluso hizo que la tierra temblara ligeramente. ¡Qué dragón más majestuoso! El rey de los conquistadores, Iskandar, miró al dragón definitivo que flotaba en el cielo como una enorme montaña y suspiró desde el fondo de su corazón. Una vez el mundo lo llamó hijo de Zeus, pero nunca había experimentado verdaderamente la gloria de la vida mítica como lo hace ahora. Ante vidas tan horribles, ¿podrá el ejército del que está tan orgulloso seguir adelante? Lo pensó y asintió afirmativamente. Seguir adelante es una certeza, pero ganar o perder es otra cuestión. ¿Qué está haciendo? Parece que tiene algún dolor. Parece que tienes dolor de cabeza, ¿eh? La atención de Nerón se centró en las 3 grandes cabezas del dragón. Ella descubrió que había un significado oculto del dolor en el rugido del dragón. Nero estaba muy familiarizado con este dolor, porque también estaba atormentada por la enfermedad llamada dolor de cabeza, que le impedía ejercer el 100% de sus talentos. Evolución. Debería buscar la verdadera evolución.
Al final, fue Altria, quien estaba más familiarizado con Shirataki, quien dijo la verdad. Podía decir de un vistazo cuál era el estado actual de Shirataki. Había evolucionado, pero algo parecía haber salido mal en el proceso evolutivo, causando que se quedara estancado en una determinada etapa, sin poder subir ni bajar. Tenemos que encontrar una manera de ayudarlo. Altria levantó la lanza sagrada en su mano y entrecerró los ojos ligeramente. Al mismo tiempo, casi tan pronto como terminó de hablar, 2 cadenas doradas volaron hacia el cielo desde diferentes direcciones y enredaron firmemente el cuerpo del dragón malvado en el cielo. Una de las cadenas era la de Enkidu, lo que, por supuesto, no era ninguna sorpresa. Pero la otra cadena, Bufido. Aunque no quiero admitirlo, le debo un favor a este tipo. Ante las miradas sorprendidas de los demás, la expresión de Gilgamesh se relajó un poco y ya no puso su anterior mirada condescendiente. Levantó la cabeza y miró al dragón de 3 cabezas que luchaba en el cielo. Un extraño rastro de nostalgia y expectativa brilló en sus pupilas escarlatas. Dale. Déjame admirarlo una vez más. La figura heroica que pudo luchar contra la diosa de la creación, Tiamat. El dragón definitivo que supera a todos los dragones. Ignore las acciones de otras personas por ahora. Al mismo tiempo, en el espacio espiritual de Shirataki, sintió como si su alma estuviera dividida en 3 partes, que se mantenían enredadas en su mente. ¿Quién soy yo? Se preguntó esto. Él es Shirataki, un ser humano, el ser humano que una vez vivió en la Tierra durante casi 30 años. Él es Shirataki, un dios, el dios que una vez apoyó a un país ideal en Gran Bretaña al final de la era de los dioses. Él es Shirataki, un dragón gigante, un verdadero dragón que, aunque nació al final de la era de los dioses, estaba decidido a extender sus alas y volar alto. Todos estos son él. Pero, ninguno de ellos es él. Esas existencias son meramente sus apariencias, cosas reflejadas desde sus raíces. Fuente. Sí, la raíz. Shirataki despejó su mente de pensamientos que lo distraían e intentó recordar una pequeña cosa que había olvidado hacía tiempo en un rincón. En ese momento, todavía era un dragón joven. Ese año, hubo una fuerte tormenta en las Islas Británicas, lo que resultó en días de lluvia continuos. El joven dragón odiaba ese tipo de clima, por lo que voló hacia el cielo e invocó la existencia de la luz. Guan también le respondió realmente. Al joven dragón en ese momento no le importaban estas pequeñas cosas. Regresó directamente a la cueva y disfrutó del sol felizmente. Pero ahora, cuando Wailon miró hacia atrás, de repente se dio cuenta. De repente se dio cuenta de lo que era. ¿Humano? ¿Dios? ¿Dragón? O puedes decirlo más directamente, luz. Él es la luz blanca pura que existe entre el cielo y la tierra. Y después de entender esto, luz, igual que el joven dragón que pide luz bajo la lluvia. Cuando el dragón blanco nació de la luz, pidió la existencia de la luz. Su raíz seguramente dará la respuesta más cálida. La encarnación de la luz está aquí. Capítulo 139. Dragón de luz de ojos azules. Afuera de Fuyuki, encima del castillo Einzbern. El dragón de 3 cabezas de repente se quedó en silencio. Era un silencio verdadero, tan inmóvil como una escultura que hubiera perdido la vida. Sin embargo, incluso el mago más joven y menos experimentado no pensaría que este incidente podría resolverse tan fácilmente. ¿Por qué la luz a nuestro alrededor disminuye? ¿Se está debilitando el poder de la magia del fuego? No, no es cierto. La oscuridad se ha vuelto aún más profunda. Después del recordatorio del joven mago, los demás finalmente descubrieron esta cosa terrible. El cuerpo del dragón ya no era enorme, ya no era capaz de bloquear el sol. Pero el sol en el cielo todavía no aparecía. La oscuridad liberada por el dragón ha envuelto completamente al mundo. Gil, al ver esto, Enkidu ya no se preocupó por el asunto de rival predestinado y mejor amigo. Se dio la vuelta y llamó a Gilgamesh, que estaba un poco más lejos. Gilgamesh sabía lo que quería decir. Antes de que el cielo y la tierra se separaran, todo lo que se veía era caos. Este era el escenario perfecto para él. Enkidu quería que usara la espada de la separación para abrir el caos y reordenar la tierra, el fuego, el agua y el viento. Pero, no, ya no es necesario. Un grupo de tontos. Gilgamesh levantó la cabeza y sus pupilas escarlatas brillaron intensamente en la oscuridad. La estrella omnisciente y omnipotente. Porque él es omnipotente, él es omnisciente. Debido a que esta es una habilidad similar a hacer trampa, Gilgamesh sellaría esta habilidad suya en una guerra del Santo Grial normal, pero esta vez, no pudo evitar abrir esos ojos que incluso podían vislumbrar el futuro.
Él lo ha visto. La vida definitiva que fue concebida en la oscuridad. Grieta, 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 fue un sonido como el de una cáscara de huevo rompiéndose. En el cielo, el dragón de 3 cabezas que originalmente parecía una escultura, comenzó a tener pequeñas grietas en su superficie. Parece como si algo estuviera a punto de salir de la cáscara. Esta escena dejó atónita a Altria. Inconscientemente pensó en el pequeño dragón blanco que había salido del caparazón de la piedra blanca. Ignorando el tamaño de ambas, se puede decir que esta escena es exactamente la misma. Y un momento después. Shua, la vida en la cáscara de huevo aún no ha emergido completamente, pero la deslumbrante luz azul blanquecina ya no puede ser reprimida. Brotan directamente de las grietas de la cáscara de huevo, iluminando el mundo y trayendo un nuevo sol a este mundo que no tiene luz. ¡Qué hermosa luz! Alguien dio tal elogio. La luz no era ni brillante ni suave. Es simplemente pura. La luz más pura del universo. ¿Es ese, el agujero del gran santo grial? No es bueno. Algunas personas también notaron el agujero que apareció de repente en el cielo y el barro negro que fluía continuamente del agujero. El barro negro cayó sobre la cáscara del huevo rota como una cascada, tratando de ahogar la luz pura con la turbia desesperación y la maldición nuevamente, y dejó que el dragón sagrado blanco puro cayera en el abismo una vez más. Pero eso ya no es posible. Lo lamento. No diré nada como el rey permite, el rey reconoce, el rey lleva el mundo entero. Soy simplemente la encarnación de la luz, una existencia que puede disipar toda oscuridad. La cáscara del huevo se rompió. El dragón de la luz, que ha completado su última evolución, brilla la luz más pura en este mundo completamente envuelto en oscuridad. Dragón de luz de ojos azules es rechazar todos los desastres y eliminar la existencia de todas las sombras. Frente a la luz que emanaba de él, los males de este mundo que podían contaminar incluso los cimientos espirituales de los héroes, ni siquiera tuvieron la fuerza para resistir, y se evaporaron rápidamente como hielo y nieve cayendo en un charco de magma. Kabe, ¿todavía quieres contaminarme? ¿Entiendes lo que significa libre elección de aceptar o no el efecto? Esto es realmente una resistencia total. El mal de este mundo es purificado por la luz blanca pura. El mundo vuelve a brillar. Y en el cielo azul, el dragón de luz, que había completado su última evolución, estaba dando vueltas alrededor de un enorme agujero. Parecía estar mostrando algo y parecía estar insinuando algo. Oh, es Irisbiel. ¿Dónde está Irisbiel? De repente, Altria se dio cuenta de que faltaba algo aquí. La guerra del Santo Grial ha terminado, el mal de este mundo ha sido derrotado y el sistema del Gran Santo Grial ha sido revelado. Pero Lisbiel desapareció. No solo su persona, sino incluso el pequeño santo grial que ella había creado, desapareció. ¿Qué debemos hacer al respecto? Altria estaba angustiada. Ahora ni siquiera tiene pistas sobre Irisbiel, entonces ¿cómo podrá salvarla? Y allí está el dragón blanco en el cielo. ¿Por qué sigue dando vueltas en ese agujero? ¿Está tratando de decirme algo? De verdad, es muy molesto. ¿No podría simplemente transformarse en humano y explicarme la situación directamente? El humor de Altria de repente se volvió un poco irritable. Esta es la consecuencia de una preocupación excesiva. Las cosas que acaban de suceder asustaron incluso al rey caballero, que estaba acostumbrado a muchas tormentas. Especialmente cuando el Santo Grial Negro declaró que se fusionaría con Shirataki, casi no pudo evitar sacar la lanza sagrada para atacarla. Y ahora, aunque los resultados son buenos. Pero todavía no podía reprimir la preocupación en su corazón. ¿Qué pasaría si Shirataki no pudiera resistir la influencia de esa mala mujer y realmente se volviera uno con ella? Y luego está la situación actual. Aunque Altria no entendía lo que Shirataki quería decir, sabía lo que Shirataki quería que hiciera. ¿Quieres que apunte a ese agujero y suelte la lanza sagrada? Esto es lo único que Altria puede hacer en este momento. Entonces, sin siquiera pensarlo, liberó el poder de la lanza sagrada hacia el agujero en el cielo. Y cuando la brillante torre del fin apareció nuevamente en este mundo, Altria de repente entendió por qué Shirataki le pidió que hiciera esto. Resulta que no necesitaba el poder de esta lanza sagrada. Lo que realmente necesita son las características de esta lanza sagrada. El ancla estelar que fija el mundo. Un pilar de luz que conecta el mundo real y el mar interior de estrellas. En términos sencillos, quiere usar las características de esta lanza sagrada para extraer el alma de Irisbiel, atrapada en el sistema del Gran Santo Grial. PD. El efecto de dragón de luz de ojos azules está tomado de la versión de anime.
Es decir, resistencia total excepto el daño de combate y la capacidad de elegir libremente aceptar o rechazar los efectos del enemigo. Capítulo 140. El milagro reaparece. Es un plan que funciona en teoría. Como un pilar de luz que atraviesa los dos mundos, la lanza sagrada Rongominiat puede de hecho convertirse en un canal que conecte el mundo actual y el sistema del Santo Grial. Pero este plan solo es factible en teoría. No hablemos del riesgo de fracaso, incluso si esta lanza sagrada realmente se convirtiera en un canal para comunicarse entre los dos mundos, incluso si el alma de Irisbiel realmente aún existiera en el sistema del Gran Santo Grial. Sin embargo, sin el contenedor de cuerpo, ¿cómo podría Irisbiel, quien solo sobrevivió como alma, aparecer en este mundo? Espera, eso no está bien. Mirando hacia arriba al pilar de luz que conecta el cielo y la tierra, observando la figura humana que aparece lentamente en el pilar de luz. Altria de repente se dio cuenta de que había pasado por alto una información crucial. Einzbern es el heredero de la tercera ley. El contenido específico de la llamada tercera magia es la materialización del alma. Eso es en lo que esta familia es mejor. Sin embargo, la herencia fue cortada debido a la desaparición de los discípulos de la tercera ley y al sacrificio de la santa doncella del invierno Justicia Ridley von Einzbern. Pero, ahora. Parece que están aquí para recogerte. En el interior del mundo, dentro del sistema del Santo Grial. Una persona cuya apariencia es casi idéntica a Irisbiel, pero cuyo temperamento es completamente opuesto al de Irisbiel. Una mujer orgullosa como un emperador y santa como un dios se levantó del trono blanco. Va, ella aplaudió, canceló el palacio ilusorio y reveló la verdadera apariencia del espacio del Gran Santo Grial. Nada, no existe el concepto de tiempo ni espacio, solo la nada. Como el único ser que conservaba la conciencia de sí mismo en ese vacío, sabía que su misión se había cumplido completamente. Por favor, dígales a esos magos de afuera que lamento haberles causado tantos problemas. La legendaria santa de la familia Einzbern miró a la mujer que tenía frente a ella, que poco a poco fue envuelta por la luz, con una mirada ligeramente de disculpa pero gentil. La tercera ley de la familia Einzbern es una tercera ley incompleta. Este humano artificial, creado por los discípulos de la tercera ley, tiene habilidades limitadas y es muy costoso. Incluso salvar a una sola persona llevaría años, sin mencionar el gran deseo de salvar a toda la humanidad, que nunca se cumpliría. Pero ahora, está bien, ¿no? Dio la casualidad de que había un alma frente a ella que necesitaba ser salvada. Dio la casualidad de que todavía tenía suficiente fuerza en su cuerpo para salvar a alguien. Y, como regalo de despedida, te pediré que conserves este traje. Esto es un milagro. Un milagro que es verdaderamente mágico. Su nombre es Tercera Magia. Como mago que tuvo el honor de presenciar esta escena, Kenneth el Mello y Archipelud incluso tuvo el impulso de jalar a la mujer que salió de la luz para escribir 70 u 80 papeles juntos. Pero finalmente reprimió el impulso. Porque sabía que la razón por la que un milagro se llama milagro es porque no se puede entender, y mucho menos estudiar. El conocimiento que se puede estudiar y dominar se llama magia, no mágico. Desde esta perspectiva, ellos, los espectadores, también tienen suerte. El señor Weber Velvet. Por favor, disfrútalo y recuerda esta escena. A partir de ahora sabrás que, por extraordinarios que sean tus logros, solo pueden llamarse pequeñas obras ante este verdadero milagro. Kenneth dijo con una voz ligeramente melancólica. Él se considera un genio y es un auténtico genio. Se convirtió en el monarca de la Torre del Reloj a la edad de menos de 30 años y es una de las figuras más influyentes de la magia actual. ¿Y qué? Magia. Eso es lo que la mayoría de los magos han estado buscando durante toda su vida pero no pueden siquiera vislumbrar. Y ahora, tienen la suerte de presenciar el nacimiento de un milagro, que ya ha superado al 99,999% de los magos. Si este es el final de esta guerra del Santo Grial, no está mal. Tosaka Tokiomi también estaba admirando este milagro. 0 solicitar flores. Sin embargo, como una de las 3 grandes familias del Santo Grial, sus pensamientos no eran tan puros como los de Kenneth. Estaba muy feliz, no solo porque el mal del mundo fue eliminado y la función del Santo Grial fue conservada, sino más importante aún, presenció el nacimiento de un milagro con sus propios ojos. Esto demuestra que usar la guerra del Santo Grial para cumplir deseos personales es realmente factible. Esto sin duda abrió un nuevo camino hacia la verdad para aquellos magos que luchaban por perseguir el misterio, y Irisbiel verificó que este camino era de hecho factible. La próxima guerra del Santo Grial no comenzará hasta 60 años después.
Saka Tokiomi suspiró, lamentando tanto su suerte como la desgracia de haber nacido en el momento equivocado. Pero en realidad no hay necesidad de que esté tan triste. Porque olvidó que aunque la guerra del Santo Grial había terminado, estos sirvientes convocados no regresaron al trono de los héroes. Estos héroes todavía tienen una gran cantidad de poder mágico en sus cuerpos. Cuando este poder mágico regresa al sistema del Santo Grial, puede hacer que el sistema se active más rápidamente. De hecho, solo faltan 10 años para la próxima guerra del Santo Grial. Bueno, eso es todo. La guerra del Santo Grial ha terminado. El precio fue un castillo y las lágrimas de Ilia por el resto de su vida. Pero la guerra del Santo Grial aún no ha terminado. Hoy es solo el cuarto día de la guerra del Santo Grial. 7 es un número mágico. 7 amos, 7 sirvientes, 7 días de guerra, por lo tanto, incluso si el sistema del Santo Grial ha dejado de funcionar, estos sirvientes convocados al mundo pueden continuar quedándose durante 4 días. Estos también son los últimos 4 días. Compartir la alegría de la victoria, aprender del fracaso, determinar al verdadero ganador, o, simplemente disfrutar de estos momentos finales. Y por cierto, aprovechemos esta oportunidad para pensar en la vida después de la guerra. Ilia la dulce madre sostuvo al angelito en sus brazos, secó las lágrimas y los mocos de su lindo rostro con su precioso vestido y preguntó con una sonrisa, ¿quieres ir a la escuela? Capítulo 141 Kunmin. Adou, ¿cuándo viniste? El tiempo transcurrió tranquilamente entre risas y alegría, y una lucha que parecía que nunca terminaría. Antes de que nos diéramos cuenta, ya era el 7º día de la guerra del Santo Grial. Hoy es el día del armisticio. En otras palabras, es un día de celebración final, cuando todo está a punto de llegar a su verdadero final. En un buen día, incluso alguien como Gilgamesh nunca arruinaría la diversión de todos. Incluso tomó la iniciativa de proponer organizar un banquete, utilizando vino fino que solo los dioses pueden disfrutar para entretener a estos héroes que una vez lucharon contra oponentes como todo el mal en este mundo. Pero tengo la sensación de que no celebró el banquete solo para este asunto. Cállate, Enkidu. Déjame ver si tu capacidad para beber ha mejorado. El rey del oro expuso con tono incuestionable el tema del día. Banquete. Hotel Yat, Distrito Shinto, ciudad de Fuyuki. Cuando el joven mago llamado Waver Velvet se despertó gradualmente de su cama, era casi mediodía. Oye, ¿por qué ese tipo no me despertó hoy? Por cierto, resulta que el entrenamiento especial ha terminado. Después de darse una bofetada, la mente confusa del joven mago finalmente se volvió clara. Lo pensó y planeó quedarse en la cama un rato más, pero no podía conciliar el sueño de ninguna manera. Esto es raro. Aunque su cuerpo ya estaba muy cansado, su espíritu estaba sorprendentemente bien, y sabiendo que hoy era el 7º día de la guerra del Santo Grial y que Caster estaba a punto de partir, no sintió ningún miedo ni vacilación. Tal vez ese entrenamiento especial sea realmente efectivo. El joven mago se levantó de la cama, se lavó rápidamente y fue a la sala de reuniones de combate. Su maestro no estaba allí. Como director actual del Meiyoji Nueva Estrella en la Magia, su maestro es un pez gordo en la magia. Hoy fue invitado por la Asociación de Magos de Japón para ir a la ciudad de Kioto para brindar orientación. Sin embargo, la sala de reuniones de operaciones no quedó desierta por su marcha. Caster y Ryder, los dos sirvientes estaban en realidad sentados frente al televisor, jugando un juego de lucha llamado Dynasty Warriors. Se trata de un nuevo juego para PC que lleva en el mercado menos de medio año. ¿A ustedes todavía les gusta jugar a esto? El joven mago sintió curiosidad y se sentó junto a los dos hombres. Descubrió que las habilidades del conquistador eran bastante pobres, y solo podía presionar botones al azar con el controlador, pero Caster era realmente un experto, e incluso si solo usaba una mano para operar el controlador y la otra para fumar, aún podía derrotar por completo a su oponente. De hecho, después de intentarlo unas cuantas veces, incluso el joven mago admitió que no era rival para Caster. Su habilidad en el juego no parece la de un novato que recién comienza a jugar en PC. ¿Podría ser este el talento de Zuge Kongming? Pero si es Zuge Kongming, es normal, ¿verdad? El joven mago se dio una palmadita en el pecho y se consoló. Aunque es británico, todavía conoce el libro Romance de los Tres Reinos. Quedó particularmente impresionado por el sabio y casi demoníaco primer ministro Zhuge Liang. Lu Bu, Guan Yu y Zuge Kongming son los tres personajes con los que está más familiarizado. Pero, de nuevo, si la otra parte es realmente el primer ministro Zhuge Liang,
quien se hizo un nombre con su primera batalla y que puede rivalizar con él en los próximos 1000 años. Entonces, Caster. ¿Eh? ¿Te vas pronto, no? ¿Eso es todo? ¿Qué pasa? ¿No tienes nada que dejarme? Por ejemplo, algo como el memorial al emperador. Al salir de la capital, el joven mago miró a Caster, que estaba fumando, con una mirada incómoda pero expectante. Pero eso dejó la mente de Caster aturdida por un momento. Si no hubiera confirmado que no había ninguna reacción espiritual en el cuerpo del joven mago frente a él, habría pensado que el espíritu heroico llamado Liu Chanadou también había llegado. Tarde, las 3 en punto. Ciudad de Fuyuki, ciudad de Miyama, cero. Como el castillo Inzbern había sido completamente destruido, Emiya Kiritsugu solo pudo pedir ayuda a sus viejas conexiones y encontrar una casa en la ciudad antigua como residencia temporal. Afortunadamente, aunque el patio es un poco antiguo, es bastante espacioso y, lo más importante, está muy cerca de la escuela primaria Fuyuki. ¿Cómo estuvo tu primer día de clases, Ilya? Hoy es el primer día de escuela de Ilya. Después de confiar varias conexiones y pasar por los procedimientos generales de admisión, Irisbiel también obtuvo lo que deseaba y envió con éxito a Ilya a la escuela. Sí, no está mal. La escuela es grande, hay mucha gente, es más animada que las montañas nevadas. En cuanto al resto, mamá, también conocí a la hermana de Sakura. Es tan molesta. Esa chica me pidió que la llamara monitora de clase y, arrogantemente, me pidió que la acompañara a recoger cosas. La odio. ¿Puedo golpearla si quiero? La sencilla Ilya no oculta su disgusto por Toosaka Rin. Probablemente se trate de una incompatibilidad natural de personalidades. Ilya realmente se preguntó, ¿cómo podía Sakura, una hermana tan bien educada, tener una hermana mayor tan molesta? Golpéala, por supuesto. Pero si ella te golpea, no llores. No lloraré. No perderé. Alice también es una persona a la que le gusta ver la diversión y no le teme a los problemas. O quizás este sea el método educativo exclusivo de esta familia. Su madre es una humana artificial creada por alquimia, y su padre es un mago asesino que cayó voluntariamente en la oscuridad en busca de justicia. Como su hijo, es muy gratificante que la actitud de Ilya hacia Toosaka Rin sea quiero golpearla en lugar de quiero matarla. Por cierto, ¿dónde están Lancer y Berserker? ¿Ya fueron a la fiesta? No, parece que huyeron a los suburbios para practicar en secreto algunas habilidades especiales. Escuché que es algo así como fusión. Transferencia en chino. 9,11. Tercero 4. 5. Oye, ¿aún pueden fusionarse? Capítulo 142. Fujimaru Ritsuka. Dragón blanco, sálvame. Por la noche, en las afueras de Fuyuki. En el bosque silencioso, los últimos rayos del sol poniente brillan sobre los dos exhaustos dragones. Su jadeo y su silencio, como si no quisieran decir palabra, demostraban que fracasaron otra vez. Pero Altria sintió que tal fallo era normal. Después de todo, la fusión mencionada por Shirataki no era tan simple como la fusión descrita por Irisbiel. Según la descripción de Shirataki, ese debería ser el poder de los dos reyes dragones, una combinación verdaderamente perfecta. Liberando así un poder que supera lo máximo e incluso realmente rompe el límite superior de este mundo, pero Dios te bendiga, hace 3 días, Altria ni siquiera tenía esta idea. Del mismo modo, ella también estaba desconcertada. No entendía por qué Shirataki de repente tuvo esa idea y por qué estaba tan ansiosa por hacerla realidad. ¿Cuál es la prisa? Está claro que tienen mucho tiempo. ¿No podrían simplemente volver al lado interior de ese mundo y practicar lentamente? Pero Shirataki no lo ve de esa manera. ¿Practicar despacio? ¿De verdad crees que el rey Gilgamesh nos invitaría a comer a 20 personas sin ningún motivo? Shirataki, que había recuperado un poco de fuerza, se incorporó del pasto, miró las nubes de color rojo anaranjado en la distancia y dijo con gran seguridad. Es un hombre tacaño que aparenta ser rico, pero en realidad es tan tacaño que hasta contaría un grano de arroz contigo. Al mismo tiempo, es una persona que no hará nada a menos que sea beneficioso para él. Ni siquiera se molesta en decirles nada a esas personas indignos, e incluso piensa que su existencia es un desperdicio de comida, y mucho menos nos invita activamente a beber. Una evaluación muy justa. Recordando los contactos de los últimos días, Altria asintió, con una expresión convencida en su rostro. ¿Entonces? ¿Estás diciendo que nos invitó a cenar porque tenía algo que pedirnos? Pero no debería ser así. Se ha convertido en un espíritu heroico, su vida ha sido congelada. ¿Para qué más puede pedirnos ayuda? Altria estaba un poco confundida.
Pero Shirataki simplemente sacudió la cabeza en silencio y no dijo nada. Incluso si se lo dijera, nunca entendería qué nivel de enemigo era la llamada diosa madre de la creación. Incluso es posible que debido a que una vez derrotaron a la cuarta bestia, comiencen a menospreciarla. Eso es todo lo que puedo decir. Hay diferencias entre los animales. Cae la noche. Ciudad de Fuyuki, casco antiguo. Seguía siendo la conocida villa de la familia Edelfelt, pero esta vez el lugar del banquete se cambió del comedor al jardín. Además, no se contrataron chefs profesionales para preparar la comida del banquete. En lugar de eso, compró ingredientes semiacabados con antelación y se preparó para tener una fiesta de barbacoa más primitiva en el patio. Somos expertos en barbacoa. Jeanne Lily, que parece una niña pequeña, es sorprendentemente capaz. No solo se convirtió en jefa de cocina, sino que también se divirtió mucho jugando con un grupo de niños. Incluso Toho Sagarin e Ilya, que nacieron para ser incompatibles, parecían ser capaces de dejar de lado temporalmente sus prejuicios mutuos y apenas llevarse bien bajo su liderazgo. ¿Debería decir que ella es digna de ser la hermana mayor de la aldea Don Gremi? Oye, si eres hombre, bebe este vino. El rey de los conquistadores, Iskandar, trajo un barril de vino de algún lugar. En realidad era un vino de muy alta calidad, pero en boca de Gilgamesh se convirtió en basura. Sirvió una copa llena de vino y se la entregó a Weber Velvet, mirando con tono incuestionable a ese niño que ya sabía toda la verdad. Y, el joven mago dudó y subconscientemente miró a Caster que estaba a su lado. Pero Caster nunca lo miró. Él simplemente sostuvo una copa de vino divino que le había pedido a Gilgamesh y lo bebió lentamente. Está bien, Weber aceptó de repente su destino. De repente pensó que no estaría mal si pudiera llegar a ser así en el futuro. Simplemente no sé si podrá encontrar una esposa. Fuma y bebe, y no le gusta hablar con la gente. Además de la magia, lo que más le gusta es quedarse en el apartamento del profesor y jugar solo. Un hombre así no puede encontrar esposa, ¿verdad? No, no puedes pensar así. Él es mi yo del futuro, ojalá haya alguien ciego a quien le guste. Mientras Weber pensaba en esto, cogió la gran copa de vino que tenía en la mano, cerró los ojos y bebió el líquido que contenía. Tal vez se atragantó porque bebió demasiado rápido, o tal vez fue el sabor del alcohol lo que lo estimuló. Por alguna razón, después de beber esa gran copa de vino, de repente quiso llorar. Entonces empezó a llorar de verdad. Pero esta vez, ni siquiera el rey de los conquistadores, que estaba acostumbrado a hablar de hombría, lo reprendió. Porque sabía que aquellas no eran lágrimas de cobardía, ni eran lágrimas causadas por el miedo a una separación inminente. Era solo la ternura de un niño común y corriente que se convirtió en un verdadero hombre después de experimentar las pruebas de sangre y fuego. Hasta luego. Weber Terciopelo. Seré tu súbdito dentro de 2000 años. Ha llegado nuevamente el momento de la despedida. En el patio que originalmente estaba lleno del aroma de la barbacoa, de repente una lluvia de flores rosas pasó flotando. Ese era el emperador romano despidiéndose de ellos. Bueno, espero que la próxima vez podamos decidir quién es el verdadero campeón, ¿eh? Además, mi jugador. ¿Qué tiene de bueno ser Papá Noel? Si quieres serlo, sé un emperador. Un emperador como yo. Pero ser emperador también es muy difícil. Bueno, deberías ser un niño lindo y cantarle alabanzas a mi imperio todo lo que quieras. La voz de Nerón se disipó junto con el aroma de las flores. Al mismo tiempo, la figura del hombre verde también desapareció. Ahora, solo quedan 3 sirvientes en este patio. Shirataki, Gilgamesh y Altria. Parecían competir entre sí para ver quién podía quedarse allí más tiempo. Supongo que son ustedes, chicos. Gilgamesh se sentó frente a Shirataki y señaló sus ojos. Shirataki estaba a punto de acusarlo de hacer trampa, pero de repente, sintió que sus palmas se calentaban. Es una escama de dragón. Para ser exactos, era una escama de dragón transformada a partir de una moneda de 5 yenes. Al mismo tiempo, un grito vigoroso pero ansioso de ayuda resonó en su mente. Maestro Dios Dragón Blanco. Sálvame, capítulo 143. Tiga. Así somos nosotros, la encarnación de la luz. 2655 AC Antigua Mesopotamia, Reino de Uruk. Liderado por el mago de la corte Merlín, el Salvador de Caldea llegó al último refugio de la humanidad y se encontró con éxito con el rey Gilgamesh de esta era en el templo. El convoy que transportaba comida fue atacado por monstruos. Ya veo. Envíen un ejército de 20 hombres para escoltarlos. Envía a Tru de vuelta desde el frente. No ha vuelto a casa en 3 meses.
La hija de Wenlina está a punto de nacer, Siduri, envía una bruja con algo de comida para cuidarla. Además, ordena a la cocina que prepare suficiente comida. Debe haber carne, aunque sea de monstruo. Ese fue un rey Gilgamesh completamente diferente a los rumores y los estereotipos de la gente. Se sentó en un trono de oro y comenzó su obra interminable. Durante este periodo, y mucho menos durante el breve descanso, ni siquiera tuvo oportunidad de respirar. En todo momento, aquí se recoge la información más reciente desde todas las direcciones y se presenta al rey a través de los guardias del palacio. La tensa atmósfera de tener que lidiar con asuntos gubernamentales continuamente sin un momento de respiro era algo que Fujimaru Ritsuka nunca había sentido antes, a pesar de que había viajado a 6 singularidades. Y ese tipo de manera eficiente de manejar los asuntos gubernamentales era algo que Fujimaru Ritsuka nunca había visto antes. Rey Gilgamesh, nosotros, bajo la presentación del mago de la corte llamado Merlín, el Salvador había planeado presentarse primero y luego explicar la situación al rey que estaba ocupado con deberes oficiales. Pero, el rey que estaba muy por encima de ellos ni siquiera les dio la oportunidad de presentarse. Está bien, ya conozco tu situación. No verificaré la autenticidad de tu identidad. Estoy muy ocupado y no tengo tiempo para jugar contigo. Está bien, invócalo. Invoca al dios que llevas contigo, y luego podrás hacer lo que quieras. Gilgamesh hablaba muy rápido, y con sus hábiles gestos parecía como si estuviera manejando asuntos de gobierno. Pero la muchacha de cabello naranja se quedó atónita por un momento. ¿Dios? Ella giró la cabeza y miró a Masu, y vieron fuertes dudas en los ojos del otro. ¿Un dios que llevas contigo? ¿De qué cosas extrañas habla este rey Gilgamesh? Ella es solo una maestra caldea común y corriente, ¿cómo podría llevar ese tipo de...? Espera un momento. Como si de repente recordara algo, Fujimaru Ritsuka sacó rápidamente la billetera que no estaría dispuesta a tirar ni siquiera si el mundo se acabara. La billetera estaba vacía, solo había 2 o 3 billetes y algunas monedas. Y un trozo de escama del tamaño de la palma de una niña, que exuda un brillo blanco como el jade. ¿Es esto lo que quieres decir, rey Gilgamesh? La chica de cabello naranja estaba un poco confundida, pero también un poco expectante. Para ser honesto, cuando le pedí a Shirataki esta escama de dragón. De hecho, no esperaba poder invocar a Shirataki cuando estaba en peligro. Ella solo consideraba esta balanza como un talismán que podría bendecirla con un viaje tranquilo por delante. Resulta que esta escala realmente tiene el efecto de un talismán. Después de separarse de Shirataki, viajó a 5 singularidades. Sin duda sería un viaje difícil, y inevitablemente te encontrarías con varios monstruos, incluidos los wyverns. Pero esos wyverns no se atrevieron a atacarla porque tenía esta escama. Esto le ahorró muchos problemas. Pero, ahora. Deja de decir tonterías. Ya estoy construyendo una buena relación con él allí. Uruk debe ahora movilizar todas las fuerzas que pueda para evitar la catástrofe inminente. Gilgamesh explicó la situación a los 2 salvadores del futuro en un tono muy serio. Pero como habló tan rápido y en un tono tan firme, les dio a las 2 muchachas una sensación de seguridad. Aunque pueda ser un poco difícil, siempre que hagan lo que les digo, podrán sobrevivir con éxito a este desastre. Este es también el camino real que pertenece exclusivamente a este heroico rey. Si decimos que el rey llamado Altria Pendragon fue galardonado con el título de rey caballero porque su figura era digna de ser seguida por todos los caballeros del mundo, entonces el estilo mostrado por Gilgamesh es que puede hacer que los héroes rebeldes estén dispuestos a servirle. Entonces, ¿cómo invocó a ese dios? ¿Eso es todo? La chica de cabello naranja envió una señal de socorro a la báscula en un tono que sonaba muy ansioso. Pero el mago de las flores que estaba a su lado se sujetó la barbilla con la mano, fingiendo estar pensativo. De hecho, creo que si le gritas, es hora de comer. Hay incontables barbacoas e incontables tesoros aquí. Quizá venga más rápido. Sí, eso es todo. 1996 después de Cristo, ciudad de Fuyuki, Japón. Shirataki, que ya había sentido el llamado de Fujimaru Ritsuka, comenzó a emitir una deslumbrante luz blanca desde su cuerpo. La chica de cabello naranja en realidad estaba demasiado preocupada. En realidad no importa qué líneas de invocación diga. Lo que realmente importa es dónde está la escala. A lo largo del largo río del tiempo, esa escala fue como un punto de anclaje que le permitió a Shirataki localizar con precisión su ubicación. En cuanto a cuando este dragón blanco adquirió la capacidad de viajar a través del río del tiempo y el espacio y nadar contracorriente, de hecho, ya existía.
El dragón blanco, cuyo cuerpo gradualmente se volvió ilusorio, miró a Altria frente a él, y de repente una sonrisa muy feliz apareció en su rostro. Tan pronto como se liberó del estado de la cuarta bestia y evolucionó a la forma de dragón blanco de ojos del abismo, tuvo la capacidad de cruzar el largo río del tiempo. Sin embargo, después de todo no es muy conveniente transformarse en el dragón blanco de ojos profundos, lo que requiere el poder de Vina, Morgan y Autoría al mismo tiempo. Está bien que una persona viaje en el tiempo, pero ¿cómo sería viajar en el tiempo con una familia? Pero ahora es diferente. Ahora, incluso en su estado normal, ya ha alcanzado la forma definitiva del dragón blanco de ojos azules. Dragón de luz de ojos azules. El tiempo también es luz, donde hay luz, allí estoy yo. Por supuesto que esto es una broma. El tiempo no es luz. Pero donde hay luz, realmente está dragón de luz de ojos azules Shin. PD. Originalmente planeé reemplazar a Hassan de la primera generación y luchar directamente con Timayat, pero después de pensarlo detenidamente, decidí escribir desde el principio primero. Además, como podéis ver, el capítulo de Fate está a punto de terminar, y he terminado todo el trabajo que quería hacer. Si hay algo que quieras ver a continuación, déjalo en la sección de comentarios. Usaré el último volumen para ponerme al día con algo de anime. En realidad, quería escribir Dragon Clan más adelante, pero me preocupaba que la extensión fuera demasiado grande y los lectores no pudieran aceptarlo. Quizás sería la manera correcta de escribir un nuevo libro sobre el mismo tema que Dragon Clan. Capítulo 144. La primera prueba del mundo para la humanidad 2655 Azeurut, cerca de las murallas de la ciudad. Este es un muro alto construido para resistir la invasión de monstruos. Debido a su solidez y su glorioso historial de nunca haber sido violado por monstruos, los lugareños también lo llaman el Frente Absoluto de Monstruos. El gran héroe de la antigua Grecia, Leónidas, fue el comandante de este frente. Y hoy, bajo la dirección del mago de la corte, 3 recién llegados de fuera se han unido aquí y se han dedicado a la construcción de esta sólida muralla de la ciudad. Entonces, ¿por qué necesitamos hacer esto? ¿Y podría sentarse allí tranquilamente e incluso comer uvas frescas? La chica de cabello naranja, que había estado moviendo ladrillos de la pared durante casi una hora, se frotó los brazos que ya comenzaban a dolerle. Las otras 2 personas que movían ladrillos eran sirvientes / subsirvientes, pero ella era una auténtica JK japonesa. ¿Realmente pueden soportar dejar que una chica débil haga algo así? Eres tan cruel, Ritsuka-chan. Colocar a las personas adecuadas en los puestos adecuados. Así es como el rey gobernaba el país. Y a los ojos de ese rey, lo único que puedes hacer ahora es probablemente ayudar a fortalecer esta línea de defensa, ¿verdad? Dijo el mago de flores con una sonrisa. Él está mintiendo. 220 La intención de Gilgamesh nunca fue menospreciar el valor de estos 2 salvadores. De hecho, él sabía mejor que nadie lo importantes que eran estas 2 personas para esta era. Pero aún así, no le confió de inmediato las tareas más importantes a Fujimaru Ritsuka. Esto no tiene nada que ver con la confianza. Solo quiere aprovechar esta oportunidad para permitir que Fujimaru Ritsuka experimente esta era y se integre aún mejor a este país. Si solo tenemos la mentalidad de Salvador y la actitud de solucionar problemas, nunca podremos salvar esta era ni este país. A diferencia de todas las singularidades que has experimentado antes, esta era solo puede salvarse gracias a tus sinceros deseos. Esto es lo que Gilgamesh quería decirles a Fujimaru Ritsuka y Mash Kirielit. Pero ese rey es también un viejo sabiondo. En cuanto a Merlin, que podía entender las intenciones de Gilgamesh, ¿por qué no estaba dispuesto a decirles la verdad a estas chicas? Bueno, quizás porque es divertido. El mago sentado al lado de Shirataki dijo en un tono serio que si esto se filtraba, definitivamente sería golpeado. Pero este es Merlin. Un mago con una personalidad extremadamente mala que disfruta haciéndoles las cosas difíciles a los humanos. Fufu. La pequeña bestia blanca sostenida en los brazos de Shirataki dejó escapar un grito de insatisfacción, pero al momento siguiente, Shirataki le metió una uva dulce en la boca, bloqueando a la fuerza las palabras que quería decir. El mago observó esta escena tan familiar con una expresión bastante triste en su rostro. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Nunca pensé que vería algo tan hermoso en mi vida. Entonces, Su Majestad el Dragón Blanco, que se ha convertido en el dragón definitivo. ¿Qué opinas de esta época? Una pregunta muy aburrida. ¿Vista? ¿Qué puedes pensar? Es solo otro apocalipsis. Este es el apocalipsis inicial.
En otras palabras, es el primer fin de la era de los dioses. Al igual que el dicho Roma no se construyó en un día, de manera similar, el final de la era de los dioses definitivamente no será como el fin del mundo representado en películas y programas de televisión, llegará en un instante. Tiene un proceso general y un patrón claro. En el siglo 27 AC, el heroico rey Gilgamesh tomó la iniciativa en desafiar a los dioses, abriendo un nuevo capítulo de resistencia humana a los dioses. En el siglo X a.C., el rey mago Salomón devolvió al cielo la sabiduría otorgada por Dios, marcando así el comienzo del fin de la era de los dioses. En el siglo I después de Cristo nació el Mesías Salvador. A medida que la creencia en el único Dios verdadero se extendió por toda Eurasia, la era de los dioses finalmente llegó a su fin, dejando solo islas remotas rodeadas por el mar, como Gran Bretaña, donde permanecieron algunos misterios. En el siglo V DC, el rey del fin de la era de los dioses sacó la lanza sagrada, anunciando el fin completo de la era de los dioses, y la humanidad entró en una nueva era a partir de entonces. Estos son 4 nodos históricos muy importantes en la historia de la humanidad. En cuanto a cuál es más importante, no hay duda de que la situación actual de esta era es la respuesta. La antigua diosa griega de la tierra, Gorgona, el dios del sol sudamericano Quetzalcóatl y la diosa nativa del inframundo, Ereshkigal de Uruk. Cualquiera de estas 3 diosas principales puede destruir una civilización por sí sola. Pero ahora, se han unido y han formado la llamada Alianza de las 3 diosas para destruir el mundo al mismo tiempo. Esta es la lucha original de la humanidad. Es también la primera prueba que el mundo ha dado a estos humanos. Si no superamos las pruebas de estos dioses, demostraremos que la civilización humana no necesita seguir desarrollándose. El diluvio que destruirá el mundo volverá a ocurrir. Es por esto que a Gilgamesh se le puede llamar el rey de reyes y el héroe entre héroes. Como híbrido de dios y humano, fue de hecho el primer gobernante que abandonó voluntariamente su identidad como dios y se rebeló contra los dioses como humano, y obtuvo una gran victoria. Es sin duda el primer héroe de la historia de la humanidad. Por cierto, la historia humana aquí se refiere a la historia humana de Occidente, la de Oriente sigue un camino completamente diferente y no se puede aplicar mecánicamente. Si todavía fuera un dios, probablemente seguiría del lado de los dioses y los ayudaría a destruir a la humanidad, ¿verdad? Shirataki y Merlin estaban charlando. Pero sus ojos siempre estaban fijos en la chica de cabello morado que vestía una cazadora negra y tenía la cabeza oculta dentro de la capucha. Anna. Este es el nombre de esta pequeña niña. Ella es una sirvienta solitaria convocada por el Santo Grial, y su trabajo es Lancer. Como no tenía a dónde ir, fue recogido por Merlin y llevado a esta ciudad, donde realizó trabajos forzados con los 2 salvadores del futuro. Ella atrajo completamente la atención de Bailón. Porque claramente había un fuerte olor a dragón en aquella niñita. Pero el poder que posee ahora es mutuamente excluyente con el poder representado por el dragón, lo que le impide ejercer toda su fuerza. ¿Un dragón que se niega a admitir que es un dragón? No, debería decir, ¿un desastre que se niega a admitir que es un desastre? Es realmente interesante. Capítulo 145. Shirataki. Es malo, voy a ser controlado por una lolita. Ella era una niña que se llamaba Anna. Ella no es alta y parece medir solo 1,3 metros. Es un hombre de pocas palabras y su dicho favorito es no me hables. Pero tiene una ventaja. Es muy capaz y está dispuesta a trabajar. No solo movía ladrillos para construir las murallas de la ciudad, también tenía que salir a investigar los rastros de monstruos, distribuir suministros a las familias de los soldados que morían en batalla o colocar varias trampas. El trabajo que le asignaron era un trabajo tan variado, pero ella lo asumió todo sin decir una palabra. Y lo hizo muy bien. Su situación contrastaba marcadamente con la de las 2 muchachas salvadoras que estaban a su lado. Estoy tan cansado después de 3 días de intenso trabajo. Fujimaru Ritsuka yacía en la casa de huéspedes que Gilgamesh había preparado especialmente para ellos, como un charco de barro. Como sirvienta, Masu no estaba tan cansada, pero su trabajo tampoco estaba claro. Solo seguía los arreglos de Gilgamesh porque era obediente. Solo Anna sostenía en su mano un jugo de bayas especial local, bebiéndolo tranquilamente en un rincón. Ella estaba tan silenciosa como siempre, pero todos podían ver que en realidad estaba muy feliz e incluso lo disfrutaba un poco. Sería bueno si pudiera continuar así. Fue un pensamiento pecaminoso, pero no pudo evitar pensarlo. Si ella pudiera permanecer siempre así, necesitada por los humanos que viven en esta tierra. No está mal. Al día siguiente, temprano por la mañana.
Parecía un día normal y corriente. Antes de que los demás se levantaran, la niña llamada Ana salió con cuidado de su cama y caminó hacia la cocina. En la cocina había sobrado un trozo de postre del día anterior, que había dejado como regalo a su suegra, quien le había regalado un delicioso jugo. Pero fue en ese momento: tengo mucha hambre. Veamos si queda algo en la cocina. Es la voz del dragón blanco. Ana se sobresaltó, luego reflexionó y escondió el postre en su canasta y rápidamente sostuvo la canasta en sus brazos. Ella había visto antes el horrible apetito del dragón. El rey Gilgamesh le preparó 3 corderos asados, pero él se los comió muy fácilmente. Este trozo de pastel debe estar bien protegido de las manos del dragón hambriento. La actitud de la niña era muy firme, como si estuviera protegiendo algo muy importante. Pero al momento siguiente, cuando el dragón hambriento realmente entró en la cocina, Ana se quedó atónita por un momento. Ella vio la armadura y la ropa rotas en Shirataki. Tenía algunos rasguños en el cuerpo, en los brazos, la cara y la espalda, y también estaba ligeramente manchado con una niebla venenosa púrpura con la que Ana estaba muy familiarizada. Fui a pelear con la diosa Ichijo. En serio, sabía que la comida de ese tipo no era tan buena. Shirataki vio el naan restante en la cocina. Se había endurecido por haber estado afuera durante la noche, pero para los buenos dientes del dragón sabía como una galleta. No necesitas mirarme con cara de culpable, como si hubieras hecho algo que me hiciera sentir lástima por ti. Conozco tu relación con la diosa. He visto espíritus heroicos como tú antes. Querían aparecer en el mundo como niños porque odiaban a sus futuros yo. Su sueño era matar a sus yo adultos. El último espíritu heroico como tú también era una chica dragón. Shirataki no ocultó en absoluto la información que sabía. Su excesiva franqueza hizo sonrojar a la niña, pero entonces, de repente, recordó una pregunta y habló tímidamente en un estado de miedo, pero no pudo evitar sentir un poco de anticipación. Bueno, ¿qué piensas de ella? Ella preguntó tentativamente en un tono que sugería que ni siquiera sabía qué estaba esperando. La diosa que parecía una serpiente gigante era ella misma en su versión adulta, la diosa madre tierra gorgona de la antigua Grecia, pero al mismo tiempo, también era un monstruo que causó la destrucción de innumerables ciudades-estado y era temida y odiada por el mundo. No hay duda de que se odiaba a sí misma por ser así. Sería bueno si no creciera. Esta también fue la razón fundamental enterrada profundamente en su corazón, y la que la llevó directamente a ser convocada a esta era en su forma actual. Pero, por si acaso, quería decir por si acaso, si alguien pudiera aceptarla y elogiarla en esa forma. ¿Qué pasa? ¿Eres del jardín de infancia, del colegio, del grupo de cuentos? ¿Qué quieres decir? 0 Solicitar flores. Es bastante grande y parece bastante impresionante. En cuanto a la fuerza, está bien, pero no tanto como yo. ¿Y quieres petrificarme con la mirada? ¿No sabes que puedo resistirlo? Una evaluación bastante justa. No es una cuestión de gusto o disgusto. En el mundo de Bailon, solo hay oponentes que pueden pelear conmigo y pequeños monstruos que destruiré directamente. Y la diosa Gorgona pertenece sin duda a la primera. En términos de fuerza general, Shirataki es en realidad un poco más fuerte. Pero la diosa Gorgona parecía haber sido bendecida por el Santo Grial, y su poder fue mejorado enormemente. Originalmente era solo un dios de nivel regional, pero con la bendición de varios buffs diversos, su fuerza ahora es comparable a, no, debería decirse que supera al verdadero dios principal. 0 Lo más importante es que su inmortalidad es muy problemática. En la actualidad, Shirataki no tiene medios para lidiar con el concepto de inmortalidad. Quizás habrá una oportunidad de encontrar a la anciana púrpura escondida en el reino de las sombras para practicar técnicas de fusión. Shirataki murmuró silenciosamente en su corazón. Al mismo tiempo, también se dio cuenta. Después de escuchar sus comentarios, los ojos de la niña se iluminaron gradualmente. Aunque las respuestas dadas por Shirataki no eran en absoluto lo que ella quería, de sus comentarios anteriores, obtuvo una información crucial. ¿No tienes miedo de la petrificación? Para evitar malentendidos debido a la incomprensión, la niña lo confirmó una vez más. Por supuesto que no tengo miedo. ¿Alguna vez has visto la luz petrificada? Si puede ser petrificado, ¿puede todavía llamarse luz? Shirataki se palmeó el pecho y se disculpó con el gigante de la luz que existía en un universo desconocido. Veo, la niña asintió y no dijo nada más. Pero Shirataki pudo sentir que a través de esas simples conversaciones, su actitud de repente se volvió mucho más suave. Si hay un sistema, seguramente aparecerá un mensaje como favorabilidad más 10, ¿verdad?
Dim, la preferencia de Ana hacia ti aumentó en 50. Favorabilidad actual. 60, amistoso. Dios mío, ¿realmente puede mejorar tanto? Ella no tiene ningún sentimiento por mí, ¿verdad? Capítulo 146. Loli es linda. La preferencia de la pequeña Loli hacia Shirataki ha aumentado. Sin embargo, a juzgar por el rendimiento, no parece haber ninguna diferencia significativa o ninguna mejora. Ya sea delante o detrás de otros, este pequeño todavía permanece habitualmente en silencio y nunca expresa sus opiniones fácilmente. Lo máximo que dirían sería algo quejoso como Merlín, será mejor que mueras. Sin embargo, todavía hay cambios sutiles. Eso solo se limitaba a cuando estaba sola con Shirataki, se quitaba la capucha negra que siempre usaba, revelando su cabello lavanda de ensueño. Parecía que le gustaba ese gesto. A veces, Shirataki la veía parada junto al río, sonriendo a su reflejo en el agua. En ese momento, Shirataki finalmente pudo comprender cómo se sentía el Tria cuando lo miró. El pequeño y tonto dragón 220, tan lindo. Pero si hay extraños presentes, inmediatamente se pondrá la capucha negra que reduce su belleza a la mitad y actuará como si no quisiera ver a nadie. No, hay que decir que no me atrevo a ver a la gente. Ojo mágico. Ese es un poder con el que las niñas nacen. Al mismo tiempo, es el origen del concepto de ojo mágico. Incluso en su estado de niña, posee el aterrador poder de petrificar temporalmente a cualquiera que mire. La túnica de una pieza con capucha negra debería ser un tesoro similar al casco que oculta la infidelidad que puede ocultar el aura de uno. Es un niño gentil y bueno. Shirataki sintió que este niño le agradaba cada vez más. Al mismo tiempo, cada vez lo esperaba con más ilusión. Esta es la mirada de este buen niño que se negó a crecer y se convirtió en un verdadero dragón. No es la Gorgona, es solo una diosa caída, un monstruo. Pero, ¿puede ella, cuyo futuro ya está determinado, aún hacer algo así? En ese momento, Bai Long de repente sintió que parecía comprender la mentalidad de Merlin, el viejo mentiroso. Ya sabía cómo terminaría la historia. Pero todavía tengo muchas ganas de estar en el camino hacia el final. Vea cosas hermosas y experimente paisajes diferentes. El tiempo goteaba junto con el sudor que producía la niña mientras movía ladrillos. Antes de darme cuenta ya había pasado un mes. Durante este mes, las dos muchachas salvadoras y una esclava negra usaron su fuerza para construir una sección de la muralla de la ciudad. Aunque era solo una sección corta, de solo unos 20 metros de largo, también podían decir con orgullo: nosotras también contribuimos a esta línea de defensa. Shirataki no sabía lo que sentían Fujimaru, Ritsuka y Masu, solo sabía que Ana estaba muy satisfecha. Incluso sabía lo que pasaba por la mente de esta pequeña niña. No son más que pensamientos como: ya que fue Gorgona, la madre de los monstruos, quien lanzó este desastre, debo hacer la defensa aquí más fuerte y proteger mejor a los humanos aquí. Se puede ver que ella realmente ama a los humanos. Pero ¿cuándo lo entenderá finalmente? Este amor por los humanos es la causa fundamental de su transformación en un monstruo. El amor y el odio siempre van de la mano, y cuanto más profundo es su amor por los humanos, más fuerte es el odio oculto en este amor. Gorgona, Tiamat, Goetia, todas ellas eran personas que degeneraron en monstruos debido a su amor por los humanos. En comparación, Shirataki sentía que era mucho más puro. Él no ama a los humanos, por lo que tampoco los odia. Simplemente trabaja para quien come. Solía comer la comida de Altria, por lo que hizo todo lo posible para ayudar a ese elfo distante a realizar su utopía. Ahora come la comida de Gilgamesh, por lo que ayuda al Rey Dorado a reprimir a esas diosas y ganar tiempo para su arreglo final. Noche. En la casa de huéspedes donde viven viajeros y héroes se celebra una pequeña celebración. Según Siduri, el rey Gilgamesh gobernaba el país con una jerarquía extremadamente estricta. Cuanto mayor era la contribución al país, más alto era el nivel y más importantes las tareas que se podían recibir del rey Gilgamesh. Después de un mes de arduo trabajo, sus contribuciones han sido reconocidas y pueden ser considerados oficialmente como el pueblo de Uruk. Este es exactamente el motivo de este banquete de celebración. El esperado banquete gourmet hizo que las dos chicas, que habían sido tratadas como personas comunes durante un mes, se sintieran como si finalmente lo hubieran logrado. Al mismo tiempo, además de celebrar por ellas, Siduri también les trajo dos tareas. La primera misión es ir al Golfo Pérsico para investigar la calidad del agua. La segunda misión es ir a Ciudad Kusa para encontrar la pizarra del destino. ¿Qué misión quieres emprender? La sacerdotisa velada preguntó con una sonrisa.
Fujimaru, Ritsuka y Masu se miraron, ambos vieron la respuesta que estaban pensando en los ojos del otro. Yo quiero ir. Están cansados de cargar ladrillos día tras día. Ahora que por fin tengo la oportunidad de salir de la ciudad, no puedo esperar a ir a ver el viento. Pero ante la premisa de que Chidori solo puede elegir a uno de los dos, las dos chicas volvieron a enredarse. Si solo pudieran elegir una de las dos, por supuesto elegirían la tarea más importante para completar. Pero en comparación con la calidad del agua del Golfo Pérsico y la pizarra del destino, ¿cuál es más importante? Maestro Bailon, ¿lo sabe? La chica de cabello naranja de repente tuvo una idea. Ella no le preguntó a Chidori porque sabía que Chidori le diría que cada tarea es importante. Tomó la iniciativa de preguntarle al dragón blanco porque de repente recordó que alguien le había dicho que este dragón blanco una vez fue un dios y lo sabía todo. Por supuesto, Shirataki conocía estos secretos y casi nunca ocultaba deliberadamente ninguna información importante. A largo plazo, es más importante investigar la calidad del agua en el Golfo Pérsico. Con tu progreso actual, ve a Ciudad Kusa para encontrar el destino de Jardín de Infancia. El grupo de novelas compartirá los recursos de toda la red, como el ciervo, el erizo, el gato, 7 puntos, etc. Con una cuota mensual de 10 yuanes al día. La garantía mínima es de 10 actualizaciones diarias y se añaden 2 actualizaciones de emergencia. Pero ten cuidado, ese es el territorio de la diosa del inframundo, Shirataki respondió seriamente. Al mismo tiempo, de repente se le ocurrió una idea muy interesante. Diosa del inframundo. Bueno, pensándolo bien, parecía conocer a una chica que se hacía llamar diosa del inframundo. Y si ese chico, Merlin, puede venir aquí, ¿podrá ella venir a esta era y unirse a la diversión? Capítulo 147. Me encanta ver a las mujeres pelear el mar interior de las estrellas, el reino de las sombras. Solo otro día normal. Ni siquiera había un guardia en el palacio vacío. La bella y poderosa diosa púrpura estaba medio recostada en su trono, luciendo aburrida y como si no quisiera hacer nada y no tuviera ningún interés en absoluto. Tal vez ella es realmente vieja. Con el final completo de la era de los dioses, todo el entusiasmo y el odio que alguna vez existieron se han desvanecido en el aire. Lo que está aquí ahora es solo un cuerpo que ha completado su misión. La existencia llamada Skatach en realidad ha muerto junto con la desaparición de la era de los dioses. Goteo, 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 de repente, Skatach oyó algo goteando en sus brazos. Es un espejo pequeño. El espejo mágico del reino de las sombras, su función principal es conducir a las personas hacia la muerte. Pero en circunstancias especiales, realmente se puede utilizar para contacto de emergencia. Maestro, ¿puede verme? La imagen reflejada en el espejo era un dragón gigante volando en el cielo. Dragón de luz de ojos azules. Los ojos de Skatach 20 eran agudos, e incluso a través del espejo mágico podía ver a través de la esencia del dragón. La encarnación pura de la luz, un estado máximo que solo podía alcanzarse después de comprender verdaderamente su origen. Has llegado hasta aquí. Felicidades, la reina del reino de las sombras envió una simple felicitación a su vecino. Ella es una anciana que ha visto muchas tormentas y olas, aunque son pocas las vidas que llegan a lo último. Pero lo había visto muchas veces en su larga vida, así que no valía la pena hacer tanto ruido al respecto. Sin mencionar que existe una existencia llamada Ultimate Beyond en este mundo. Ese es el verdadero punto final. No diré más palabras educadas, maestro, tengo algo divertido aquí, ¿quieres unirte a mí? Bailon, a quien nunca le gusta ocultar nada, envió directamente una invitación a Duo a la diosa del reino de las sombras. No. Skatach también fue muy decisivo. Ella es una vida que ya se ha graduado de este mundo, por lo que, naturalmente, ya no debería interferir con el mundo presente, así es como debería ser. Pero aquí hay muchas diosas que pueden ser asesinadas, y todas son diosas del nivel de dios principal, como el dios del sol sudamericano, la diosa de la tierra de la antigua Grecia, la diosa del inframundo en Uruk, etc. 111-11, reporta las coordenadas. Skatach es un hombre de acción. Cuando escuchó que había un dios que matar, ni siquiera se cambió de ropa. Sosteniendo sus 2 lanzas mágicas más útiles, respondió de inmediato al llamado de Shirataki. Sin embargo, la forma en que apareció parecía un poco diferente de lo que Shirataki había imaginado. Maestro, usted es, no culpes a Shirataki por usar honoríficos. Cualquiera que vea la apariencia actual de Skatach quedará atónito. Porque ahora, ella no vino a Uruk, que estaba gobernado por las 3 diosas, en la forma de la diosa del inframundo y la maestra de los valientes como la gente sabía.
La divinidad en ella desapareció y el aura fría que emanaba de sus huesos desapareció. Ella estaba de pie en esa tierra con una actitud llena de energía. Una vitalidad ligeramente inmadura pero infinita apareció en su rostro, haciéndola parecer muchos años más joven. Como una chica de 16 años. Shirataki murmuró en su mente. Él ya había visto que esta anciana no fingía ser joven, pero su apariencia actual era precisamente esa joven. Valiente Skatach. No un dios, sino un ser humano. En ese momento, aunque aún no había dominado el pináculo de las habilidades de combate, ni el conocimiento mágico que simbolizaba Tabú, su corazón guerrero que quería luchar contra los fuertes ardía con más fiereza. ¿Dónde está Dios? No hubo ningún saludo innecesario. El asesino de dioses, que se sentía joven de nuevo, fue directo al grano. Por aquí, por favor, Shirataki conduce a Skatach al reino de los dioses. Pero no la Gorgona. Shirataki tenía un sentimiento especial hacia la gigantesca diosa serpiente. Era un sentimiento violento exclusivo de los dragones, un deseo de destrozarla por completo. Él creía que la Gorgona debía estar luchando contra él con el mismo sentimiento que él. En cuanto a la otra diosa del inframundo, olvidémosla, no dejemos que Skatach intimide a la mujer que puede competir con Juana de Arco la Negra por quien es la más fácil de engañar. Aquí, camina un poco más adelante y llegarás al territorio de la diosa sudamericana. Shirataki llevó a Skatach a un denso bosque en el sur del reino de Uruk. Este denso bosque está al lado de una ciudad llamada Eridu, pero esa ciudad ahora se ha convertido en una ciudad desierta. Y en lo profundo del denso bosque, en el punto más alto de las montañas. A simple vista se puede ver un templo que parece una pirámide sudamericana y una gran piedra colocada en la cima del templo, que emite un brillo dorado. Skatach entrecerró los ojos. No hace falta decir más. Después de entrar al reino de la diosa, ya sintió el espíritu de lucha ardiendo como el fuego del sol. Ella conocía bien ese sentimiento. Porque ella una vez fue como esa diosa, sentada en el trono del reino de las sombras, esperando con anticipación a aquellos potenciales retadores que pudieran venir a ella. ¿Nos has descubierto? No, debería decir que ya estoy aquí. De repente, Skatach levantó la lanza mágica que tenía en la mano y la sostuvo horizontalmente detrás de ella. Sonido metálico, 220 al instante siguiente se escuchó un fuerte sonido de colisión y la diosa que controlaba el poder del sol mostró su figura en un instante. ¿Ataque furtivo? No, esto ciertamente no es un ataque furtivo. Para un verdadero guerrero, en el momento en que decide pisar el campo de batalla, debe estar preparado para una batalla que podría ocurrir en cualquier momento. Ah, finalmente ha llegado un oponente interesante. ¿Pero de verdad estás usando armas? No me gusta, hermana mayor. ¿Sabes pelear con las manos desnudas? La diosa rubia y de piel clara estaba parada no muy lejos. Ella adoptó una postura clásica de lucha libre mexicana e invitó a Skatach a un combate cuerpo a cuerpo. Pero Skatach no siguió sus deseos. Aunque podía sentir que la diosa frente a ella no estaba tratando de provocarla, probablemente solo quería tener una colisión física pura con su oponente. Pero, si el enemigo es un dios, entonces, por supuesto, debes estar preparado para morir y usar todas las ventajas que puedas para tener una oportunidad de victoria, ¿verdad? Mientras Skatach hablaba, levantó la lanza mágica roja que tenía en la mano y bajó ligeramente su cuerpo. Era como una flecha lista para ser disparada en cualquier momento. Vamos, vamos. Mi parte favorita de las mujeres peleando está aquí. Capítulo 148 Uda. Maestro, por favor no haga eso. Los dragones son violentos por naturaleza. Como resultado, se sienten naturalmente atraídos por mujeres que son físicamente violentas y tienen mal carácter. El tipo de dama gentil y el tipo de mina sombría definitivamente no son del agrado de Shirataki. Por supuesto, el rey caballero es una excepción. De hecho, Shirataki tenía motivos para sospechar que la naturaleza de la criatura de cabello Ao estaba reprimida por el título de rey, ella solo mostraba un poco de tendencias violentas cuando no tenía comida. Bueno, seguid disfrutando de la batalla entre estas dos mujeres violentas que tenéis delante. Tal vez ya no pueda llamarse batalla. Tal como dijo Skatach, si el oponente es un dios, debes estar preparado para morir y arriesgar todo lo que tienes para tener una oportunidad de victoria. Por lo tanto, este valiente guerrero que usualmente presta gran atención a las habilidades se convirtió en un berserker que intercambió heridas por heridas en esta batalla, e intercambió sus propias heridas graves por las heridas menores del enemigo. Esto se debe a que si no lo hiciera, el dios sudamericano llamado Quetzalcóatl ni siquiera le daría la oportunidad de conocerlo.
Se nota que es una persona muy seria y trabajadora. Pero tomaste el camino equivocado, ¿no? A diferencia de Skatach, que estaba concentrado en la batalla, Quetzal todavía tenía algo de energía en la batalla. Ella miró a la mujer que tenía delante con admiración. Podía sentir la poderosa fuerza, la voluntad indomable y algo más contenido en el cuerpo de esta mujer. No es exagerado decir que esta mujer ha alcanzado el límite individual de los seres humanos. Pero, qué lástima. A ella le gustaban los humanos, pero no este tipo de humanos. Y el futuro de la humanidad definitivamente no debería ser como Skatach. A sus ojos, los humanos deberían ser una raza que, aunque todavía no sea capaz, en un futuro lejano, a través de la autodisciplina y la competencia mutua, podrá prosperar en número, expandirse por el mundo y volverse rica y próspera. Eso también era lo hermoso que ella quería proteger desde el fondo de su corazón. En cuanto a Skatach ahora, Quetzal solo puede decir que, como ser humano, en realidad fue descalificada en el momento en que pensó en matar dioses. Aunque no sé qué te pasó. Pero en mi opinión, los dioses sí están protegiendo a los humanos en este mundo, de una manera divina. Mientras Quetzal decía esto, abrazó a Skatach por detrás y quiso tirarla al suelo. Pero ahora Skatach ya no es capaz de resistir el poder de este dios. Después de todo, ella no vino a este mundo en su forma completa, y la fuerza y la velocidad de este cuerpo aún no habían alcanzado su verdadero pico. Sin mencionar que, incluso si estuviera en su forma completa, podría no ser capaz de derrotar a Quetzalcóatl, el dios principal de América Central y del Sur. Es un dios principal del mismo nivel que Zeus, Odín y Ra. En cuanto a la llamada reina del reino de las sombras, hablemos primero de Atenea. Skatach perdió. El primer desafío a Quetzal terminó en fracaso. Pero ella no murió. Justo cuando Quetzal estaba a punto de darle el abrazo decisivo y lanzarle encima, su cuerpo de repente se convirtió en una llama azul. Esto realmente sorprendió a la diosa, a quien le gustaba usar la lucha libre como movimiento final. Ella no podía imaginar que este guerrero, quien definitivamente era considerado un valiente guerrero entre los humanos, era en realidad un mago que era muy versado en poderes misteriosos. Incluso ella, un dios, no lo sabía cuando utilizó este pequeño truco. Magia rúnica. Esa es una pose de carrera muy genial, maestro. En el cielo, el dragón blanco batió sus alas y sacó a Skatach, gravemente herido, del bosque controlado por el dios del sol sudamericano. Skatach está en muy malas condiciones, con múltiples fracturas en todo el cuerpo, pero no importa, su cuerpo tiene una capacidad de recuperación comparable a la de un monstruo. Mientras no muriera inmediatamente, podría usar poderes que eran considerados prohibidos incluso para los dioses para reparar este cuerpo. Callarse la boca. Si quieres convertirte en un héroe, lo primero que debes hacer es asegurarte de poder sobrevivir sin importar lo duro que sea el campo de batalla. Los muertos no tienen derecho a hablar de coraje. Esta es la verdadera sabiduría de un valiente maestro que ha experimentado muchas batallas. Pero desafortunadamente, aquellos jóvenes solo aprendieron varias habilidades de ella y se volvieron arrogantes al menospreciar incluso a los dioses, pero olvidaron el punto más fundamental. Vaya. ¿Es esta la sabiduría de los mayores? Es cierto que tener un anciano en la familia es como tener un tesoro. Va. ¿De qué estás hablando? Ya tengo 16 años. Entonces, hermana Skatach. Es momento de hablar de nada. Pero también es el período más relajante y agradable del tiempo. No hay necesidad de reflexionar sobre la crisis de la destrucción mundial, ni de recordar la eterna soledad de estar atrapado en el reino de los muertos. Simplemente concéntrate en hacer lo que quieres hacer. 3 días después, Uruk. Cuando Skatach, que se había recuperado de sus heridas, llegó a esta ciudad bajo el liderazgo de Shirataki, Ritsuka Fujimaru y otros también completaron la misión de buscar la tablilla de arcilla del destino y regresaron de la ciudad de Kusa. Esta también fue una experiencia legendaria. Ereshkigal, la diosa del inframundo, gobernaba esa ciudad y una vez atrapó a Fujimaru, Ritsuka y otros en el inframundo. En el momento crítico, un anciano que se hacía llamar Fusurat los salvó, pero considerando el poder absoluto de la diosa del inframundo en el inframundo, es difícil decir si fueron rescatados por Fusurat o si Ereshkigal los dejó escapar deliberadamente. En definitiva, después de pasar por incontables dificultades, Ritsuka Fujimaru y otros lograron llevar con éxito la tablilla de arcilla que registraba el futuro a Uruk. Gracias por tu arduo trabajo, le pedí al rey Gilgamesh una semana de vacaciones. Esta vez necesito descansar bien.
Espera un minuto, eso es, maestro. Después de experimentar un desafío de vida o muerte, la chica de cabello naranja originalmente planeó descansar bien después de regresar a la ciudad de Urut, pero después de ver a la mujer morada sentada en la casa de huéspedes, su rostro inmediatamente se puso pálido. Ella conocía a Skatach. Entre otras singularidades, también ha luchado junto a Skatach. Pero ahora, cuando volvió a ver a Skatach, no sintió la emoción de reencontrarse con un viejo amigo. Ella solo quería escaparse. Pero Skatach reconoció el aura especial en ella de un vistazo, y tomó una acción decisiva, levantándola antes de que Fujimaru Ritsuka pudiera huir. ¡Ay! Ya veo. ¿Es este el discípulo que mi yo futuro aceptará? Aunque ahora no tiene nada que ver conmigo, simplemente estoy sentado allí sin hacer nada. Parece que el tiempo libre ya no será aburrido.